con la prioridad nacional, ¿quién va antes? ¿Blackstone o Laura, la vecina de Vallecas a la que van a desahuciar la semana que viene? Ahí, ¿dónde está la prioridad nacional? Que a mí me parecen mucho más dignas las ratas que los fascistas, esto lo tengo que decir. ¿Qué coño hacen esta gente todavía dentro del Congreso, acreditados? Pero yo creo que tampoco es periodismo lo que hace Ana Rosa Quintana y tampoco es periodismo lo que hace Eduardo Inna. Y hemos visto muchas veces cómo ese poder se ha puesto al servicio no solo ya de proteger a las grandes fortunas, sino directamente de tramas mafiosas para atentar contra la democracia en este país. Hey, 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 the truth will rise. Fuck you is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frenry neighbor is in town. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña una mujer que no solo analiza la realidad, sino que se juega incluso el físico para contarla. Es jurista, es politóloga y es una mosca cojonera de los ultras que cada mañana nos despierta en Canal Red contándonos la actualidad política y social. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Alejandra Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes, Rubén. Me ha encantado lo de mosca cojonera. Mi madre también me lo decía. Oye, tú vas por ahí siguiendo a gente micro en mano para preguntarles cosas que son un poco incómodas a veces. ¿En qué se diferencia de lo que haces tú, de lo que hace Bertrán Endongo o Vito Quiles? Bueno, yo creo que se diferencia claramente primero en que yo no estoy sentada en ningún banquillo de los acusados por acoso, no me invento bulos para hacer las preguntas que hago, no acoso a la gente a la puerta de sus casas, no filtro sus direcciones. Y a mí esta pregunta me hace mucha gracia porque parece que el reporterismo de calle lo han inventado Vito Quiles y Bertrán Endongo. Esto es una cosa que se hace desde hace muchísimo tiempo, que aquí lo hacía Caiga quien caiga, que en Canal Red lo hacía Willy Veleta. La única diferencia es que nosotras no somos como ellos y nosotras lo que hacemos es reporterismo. Preguntamos en los sitios donde tenemos que preguntar, pero luego no nos dedicamos a manipular las respuestas, no nos dedicamos a acosar a gente ni por redes, ni en la calle, ni a violentarlas, ni a azuzar a nuestros seguidores contra ciertas personas por su ideología. Y de hecho, pues bueno, yo creo que la diferencia es vamos, abismal. Pero para cualquiera eso, que pueda pensar que más o menos lo que hacemos Vito Quiles y yo es más o menos lo mismo, pues yo, eso, que el reporterismo de calle ellos no lo han inventado, se lo están intentando apropiar, como se han apropiado de muchas cosas que no son suyas, y la diferencia es eso, que nosotras, pues bueno, aunque hagamos reporterismo de calle, aunque hagamos preguntas incómodas, jamás nos rebajamos a su nivel. Y eso que yo creo que muchas veces este tipo de gente hay que contestarles y darles con su propia medicina siempre, dentro de, bueno, pues unos límites de la dignidad, porque yo creo que es que lo que hacen Vito Quiles y Endongo es indigno de llamarse periodismo, es indigno de llamarse siquiera, bueno, pues un comportamiento humano, porque realmente son escuadristas mediáticos muy bien financiados por el Partido Popular y por Vox, pero también por grandes fortunas, por el grupo Eulen, por Rivera Salud. Son gente que son pues los perros de presa de un entramado de la derecha política y mediática que, bueno, pues que tiene un objetivo muy claro y tiene un objetivo de señalar a las personas de izquierdas, como tú, como yo, como la gente que trabaja en Canal Red, como los políticos de izquierdas, como las comunicadoras de izquierdas, de acosarlas y de hacerles la vida imposible para que no puedan estar en el espacio público, para que estar en el espacio público siendo de izquierdas tenga un coste inasumible para la gente de izquierdas. Y yo creo que eso, pues, no lo podemos permitir y ante eso, pues, tenemos también que nosotras pensar nuestras propias estrategias para defendernos de este escuadrismo, porque si, visto lo visto, yo, Rubén, tú lo intentas mucho por la vía judicial, pero la vía judicial, pues, muchas veces deja mucho que desear. Hay muchos jueces en este país que tienen un comportamiento sesgado y yo creo que también, pues, tenemos que articular otras formas de autodefensa. Creo que esta que es, pues, ser una mosca cojonera con los escuadristas de la derecha funciona, creo que a ellos les incomoda. Y creo además que de hecho a mí me ha pasado alguna vez, yo he llegado a algún sitio, a alguna manifestación, y me han visto Vito Quiles o Bertrand Endongo y se han dado la vuelta y se han ido. Y yo, mira, si me puedo presentar en el mundo, comunicativo como la espantavitos, pues yo simplemente, además, dejarlo aquí dicho, que lo digo mucho, si sabéis dónde está Vito Quiles y os está molestando y me llamáis, yo voy para allá y si sirve
para que Vito Quiles no moleste a feministas, no moleste a personas que se están manifestando en una manifestación antirracista, no moleste a sindicatos por la vivienda, no acose a comunicadoras. Pues yo voy y le hago pues las preguntas que le tengo que hacer. De hecho, uno de estos días me pasaré por el Congreso porque yo tengo bastantes ganas también de preguntarle cómo se siente enfrentándose a 9 años de cárcel por inventarse bulos, cómo se siente enfrentándose también a otros 2 años de cárcel que le pide la Fiscalía por un delito contra la integridad de una mujer con discapacidad intelectual que milita en Libres y Combativas, y a ver pues qué nos contesta, porque la última vez no le hizo mucha gracia, no quiso responder, me dijo que eso era acoso, me lo dijo con cierta ironía, ¿no? Como si lo que él hiciese como no fuese acoso, pero claro, la diferencia es que yo le estaba preguntando a las puertas del Congreso, y yo sé dónde vive Vito Quiles, pero no me he pasado nunca por la puerta de su casa. En breve yo creo que también va a haber alguien buscándolo en el Congreso para entregarle una carta, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a seguir hablando de periodismo, que por cierto, estás en Canal Red y veo detrás un rótulo donde pone Red A, no sé si después hay una C, ahí no pondrá Red ACS, ¿no? Que no sé, que no, es que de verdad Pone ya redacción. redacción, es que pues, yo soy muy mal pensado y de repente digo Red ACS, Pablo, ¿tú también? No, pero Pablo no haría eso. Bueno, pues hablando de periodismo, yo creo que es interesante, sobre todo a gente que no sabe realmente en qué consiste el periodismo y que hoy en día piensa que cualquiera es periodista porque grabe vídeos, porque tenga un canal en Instagram o en TikTok grabando vídeos, contando cosas. Contar cosas no es necesariamente periodismo y llevar un micro encima y seguir a alguien no significa que porque le hagas una pregunta estás ejerciendo el periodismo, puedes estar haciendo otra cosa. Igual que si vas a una vivienda y te dedicas a poner una pintada en el buzón mentando a sus muertos, como me pasó a mí el día que Vito Quiles lanzó el bulo de que estoy implicado en tramas de pues prostitución infantil, el señor que me hizo la pintada no era cartero por el hecho de que hiciera algo en mi buzón, ¿no? Por tanto, son comparaciones un tanto peculiares, pero preocupa que tanta gente se crea que estos señores ejercen el periodismo a base, como más de una vez ha dicho, pues no sé, Gabriel Rufián, de que cuando Bertrand Endongo va detrás de él le está dando con el codo en las costillas, mientras les hace esas preguntas que son incómodas, pero no son preguntas de periodistas, sino son otra cosa, son difamación. Es efectivamente de difamación. A ver, yo creo que aquí hay 2 problemas principales. El primero, que tiene como más larga trayectoria, es que en este país se ha llamado periodismo a muchas cosas que no son periodismo, y tienen medios de comunicación mucha gente que se dice periodista. Porque antes de Vito Quiles y Bertrand Endongo teníamos Al Mundo, que es un periódico que teóricamente es periodismo, mintiendo en portada sobre unos de los atentados más graves de este país. Teníamos a gente como Marguenda o Eduardo Inda y OK Diario, malinformando, manipulando en medios de comunicación que también se supone que son medios de periodismo y no lo son. Y claro, de aquellos polvos también estos lodos. Es evidente que lo que hacen Vito Quiles y Endongo no es periodismo, pero yo creo que tampoco es periodismo lo que hace Ana Rosa Quintana y tampoco es periodismo lo que hace Eduardo Inda. Entonces, 2 cosas. Yo no soy de carrera periodista, de periodismo. Yo soy de las que opina que el periodismo no es una carrera, es un oficio. Y periodismo es el que hace periodismo. Periodista es el que hace periodismo. Pero para hacer periodismo no hace falta ser neutral. De hecho, creo que no se puede ser neutral. Lo que hay que ser es, bueno, riguroso, objetivo, contrastar las fuentes. Nadie es neutral, ninguna línea editorial lo es. Quien crea que hay un medio que es neutral, realmente lo único que está haciendo es esconder su ideología, que no suele ser la dominante, que es la gente que se puede llamar neutral, es la gente pues, que tiene la ideología imperante, pero nadie es neutral, pero sí se puede ser periodista. Hay periodistas de derechas en este país, como Fernando Garea, que son periodistas, que hacen periodismo y hacen un periodismo riguroso desde una línea editorial y una ideología distinta a la mía. Ruego, por favor, que no se llame a esto periodismo. No es periodismo. No todo el que hace una entrevista está haciendo periodismo. No todo el que habla en unas redes o ante los medios está haciendo periodismo. No, por favor, periodismo es otra cosa que consiste en contrastar entre unas normas éticas. Si tú te saltas eso, ya no estás ejerciendo periodismo. Voy a utilizar una metáfora sin imputar nada, pero que es un clásico desde que yo estaba en la universidad hace muchos años. Los farmacéuticos venden sustancias, ¿verdad? Los narcotraficantes venden sustancias. ¿Los narcotraficantes son como los farmacéuticos? No.
Quiero decir, el hecho de que alguien hable en un medio de comunicación o en redes o haga una entrevista no es periodismo. Un activista no es periodismo. Alguien que habla en un mitin de cierre de campaña de un partido no es periodismo. Alguien que no utiliza las más mínimas normas ni de cortesía siquiera a la hora de acosar a alguien no es periodismo. Luego, por favor, no hablemos de periodismo, lo pido encarecidamente con 40 y tantos años que llevo de ejercicio, ¿vale? Pero luego hay muchas cosas que no se pueden llamar periodismo. Y creo que, bueno, primero, además también creo que eso, que tenemos una, una idea además del periodismo como si el periodismo fuese, no, el cuarto poder. Muchas veces lo tenemos como muy glorificado, igual que a los jueces, igual que a los médicos, y sin embargo, gente que acumula tanto poder, también los jueces, es gente también muy corruptible y gente que ha hecho mucho por defender y por cobijar, aparte de la corrupción de este país, a los grandes poderes mediáticos y económicos de este país y bueno, pues a generar un campo de impunidad para cierta gente que vive muy tranquila, auspiciada y protegida por los medios de comunicación que nunca sacan sus caras, que nunca sacan sus nombres. Estoy pensando pues en la familia Entre Canales, nadie sabe cuál es la cara de la familia Entre Canales, nadie sabe muchas veces quiénes son los grandes magnates que se esconden detrás de las empresas del IBEX. Muchas veces esa gente solo sale en el Ola. Muchas veces, esto lo dice Arantxa Tirado, para entender la realidad de este país y de las grandes culturas hay que leer la prensa rosa, que es donde salen estas caras, las tratan bien, ¿no? Pero yo creo que eso, que en este país los periodistas acumulan mucho poder, sobre todo ciertos periodistas y ciertos entramados mediáticos, y hemos visto muchas veces cómo ese poder se ha puesto al servicio no solo ya de proteger a las grandes fortunas, sino directamente de tramas mafiosas para atentar contra la democracia en este país, y no solo contra la democracia, porque no estoy hablando solo de los independentistas, de Podemos, estoy hablando de gente organizada en colectivos de vivienda, gente organizada en los colectivos independentistas, gente a la que criminalizan como a las personas migrantes en los procesos de regularización, gente como la gente que no puede pagar más el alquiler y la criminalizan llamándola inquiocupa, llamándolas ocupas. Todo eso que la gente dice que es periodismo, no, Nacho Abad, pues toda esa gente que realmente pues no son periodistas, son mamporreros a sueldo de gente muy concreta de este país que cumple unas órdenes muy concretas, también hay que señalarlas, porque si nos quedamos en las redes sociales y en Vito Quiles y en Bertrand Endongo, se nos queda por detrás mucha gente que lleva mucho tiempo diciendo que hace periodismo y que en realidad lo único que está haciendo es, pues bueno, de escuadristas también, de otra manera, pues de sus dueños. Has mencionado a Fernando Garea y la verdad es que me gustó mucho la reflexión que hizo el otro día en el estreno de Malas Lenguas Noche, ¿no? Diciendo que pedía por favor que no se llame periodismo a lo que hacen estos tipos, que no todo el que hace una entrevista ejerce el periodismo ni es periodista. Yo comparto contigo con que el periodismo, pues bueno, no precisa de tener una carrera, aunque creo que puede ser preferible hacer la carrera desde luego para tener unas determinadas nociones de lo que representa el periodismo, de la ética periodística, de cómo se tiene que trabajar en el mundo del periodismo, independientemente de que pueda haber excelentes profesionales que vengan de otras carreras o de otros estudios y que pueda haber pésimos periodistas que hayan hecho la carrera pero que no les haya servido absolutamente para nada, que no hayan aprendido en ella o que hayan intentado acabar la carrera pero no lo hayan podido conseguir porque no daban el nivel, como es el caso de este señor que tanto dice que tiene la carrera, que se puso pues una cinta de otra persona para presentarse en el acto de graduación, pero que nunca se graduó y que nunca ha sido capaz de mostrar el grado o el título, pues sencillamente porque no lo tiene, pero que en cualquier caso daría lo mismo tenerlo, porque no hace periodismo, hace otra cosa, y uno puede ser un fantástico periodista en cuanto a la formación, como Eduardo Inda, que tiene una gran formación en materia de periodismo y alguna vez fue periodista, pero desde luego dejó de serlo cuando se empezó a dedicar al negocio de la difamación y del golpismo a través de la desinformación, montando esos bulos como el de la trama de Granadinas y la cuenta fake de Pablo Iglesias, ¿no? Sí, totalmente. Yo es que creo eso, o sea, como creo que periodismo es más un oficio que una carrera, creo que hay gente que pudo haber sido periodista en algún momento y en algún momento perdió la capacidad de podérselo llamar. Y creo que bueno, en este país cada vez está más claro. Yo creo que además cada vez la gente tiene más también educación mediática y es capaz de reconocer los sesgos y las intenciones que hay detrás de según qué, bueno, pues qué discursos
en los platós, en los periódicos. Creo que para eso, por ejemplo, así que ha ayudado mucho las redes sociales, que han democratizado hasta cierto punto la crítica a la línea editorial de medios de comunicación como más tradicionales, pero creo también que siguen haciendo mucho daño. Y yo, por ejemplo, esto lo conté el otro día también en un post en X, o sea, yo iba el otro día volviendo en metro desde aquí, desde el canal hasta mi casa, y escuché una conversación entre 2 currelas que iban en el metro conmigo, y uno de ellos estaba intentando convencer al otro de que la regularización iba a regularizar a delincuentes y de que esto iba a ser un problemón porque estaba colapsando los servicios públicos, y yo, pues, que no me callo nunca, pues me metí en la conversación y dije: "Oye, Sí, pero todo por esto favor, que estás diciendo". una cosita, no digas más X. Por favor, aquí no, Vale, aquí está prohibido, aquí se dice Twitter, perdón. desde el cariño. Eso, que me metí en la conversación y dije: "Oye, mira, es que todo eso que estás diciendo es mentira, estás desinformado". Y yo soy perfectamente consciente de en qué cadena y dónde vio esa información, y la vio en un programa de Nacho Abad, porque me acuerdo además que sacaron, esta desinformación, de que estaban yendo a las prisiones a regularizar a delincuentes, em, y claro, sigue haciendo mucho daño, porque hay mucha gente que sigue viendo estos programas de televisión, sigue habiendo mucha gente que sigue leyendo estos medios, y generan un clima de odio, ¿no? Cuando hablamos de polarización, no hay polarización. Lo que hay es una guerra mediática, judicial y política por parte de la derecha contra los pobres, contra las personas racializadas, contra las feministas, contra las personas queer, contra la gente de izquierdas, que, bueno, pues que va tomando cada vez más cuerpo, además también ante la impunidad y ante el silencio, pues de gran parte también de una parte, ¿no?, de ese progresismo que se ha empezado a dar cuenta, yo creo, un poco tarde de por dónde iban los tiros, y que ahora que están empezando, ¿no?, a ver cómo el lawfare afecta al entorno del presidente o cómo la guerra mediática también les puede tocar a ellos, se están dando cuenta un poco tarde de lo que significaba todo esto, ya desde hace muchos años, para, bueno, pues para todo, para la democracia, para la seguridad, ¿no? Ahora que se habla tanto de seguridad, para la seguridad de mucha gente. La regularización es seguridad de mucha gente. Que las mujeres podemos ir tranquilas a una manifestación sin que nos acose Vitoquines es seguridad. Esa es la seguridad de la que tendríamos que estar hablando. Que la gente se pueda pagar el alquiler es seguridad. Que no estén los fascistas de Desocupa en la puerta de tu casa cuando llevas un mes sin pagar el alquiler, esa es la seguridad que hemos perdido porque hemos dejado campar impunemente a escuadristas mediáticos, pero también a empresas de desocupación en nuestros barrios. Oye, ahí lo que hay detrás tuya es un maniquí, No, es Mario, es nuestro compañero que es editor. pero, pero sigue vivo, ¿no? Sigue vivo, sigue vivo. Es que Sigue llevamos vivo y 15 minutos trabajando. Si no me y equivoco, está no se mueve. Pobre Mario, mueve las manos. Es pero que los editores son lo gente tratan bien, ¿no? muy sí. Mario, un beso. Oye, ¿cómo se vive en el Congreso, donde se intenta cubrir información, hacer información periodística, pero te tienes que cruzar con tipos como Quiles, Endongo, y no sé si hay algún personaje más ahora especialmente destacable, porque ahora estos dos están copando lo que es la imagen pública del periodismo ultra, pero igual hay más personajes así en el Congreso que de alguna forma impiden ejercer el ejercicio del periodismo de forma, pues bueno, tranquila, por orden, compañeros preguntándole a cargos, a ministros, a diputados cosas y de repente estos se meten de por medio a hacer cuestiones muy diferentes a lo que supone el ejercicio real del periodismo. ¿Cómo se vive eso día a día? Pues yo creo que dificulta mucho el trabajo de la gente que intenta hacer un trabajo periodístico, pues, más o menos riguroso. Yo, por ejemplo, no voy a cubrir las ruedas de prensa porque normalmente pasan mientras yo estoy en directo en Despierta, pero creo que mucho de ese mamporrerismo, ¿no? Y de ese, además, como poco compañerismo con otros compañeros periodistas, de robarles la palabra, pues bueno, de interrumpir sus preguntas y las respuestas de quienes están preguntando, creo que se hacen esas ruedas de prensa. Yo sí que he podido hablar con otros compañeros, por ejemplo, que, pues, con los que sí que hay cierta complicidad, porque, bueno, pues agradecen, que yo vaya a eso, pues también a hacer un poco de antifascismo mediático y a preguntarles a ellos, pues, que por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Muchas de las cosas que vemos, además, o sea, bueno, además es que lo ejercen con una impunidad increíble. Mira, yo estaba la semana pasada, llegamos mi compañero Pablo y yo, que somos los que vamos al congreso, llegábamos un poco tarde porque salimos de aquí un poco tarde, y como justo estaba acabando la sesión de control, nos quedamos fuera,
porque te tienes que acreditar para entrar dentro y eso es un proceso que tarda pues a lo mejor 20 minutos entre que subes y demás, y no queríamos perdernos a la posibilidad de que mientras salía algún representante político pudiésemos preguntarles. Estábamos fuera y la policía se nos acercó para que nos tuviésemos que ir al otro lado de la calle porque no estábamos acreditadas. Y sin embargo, dentro del Congreso no se puede grabar y Bertrand Endongo y Vito Quiles graban en la plaza del Congreso sin que la policía les diga nada y han subido vídeos a redes sociales grabando en sitios que están prohibidos con la impunidad total de la misma gente que a mí me dijo que me tenía que cambiar de calle, de acera, porque todavía no estaba acreditada, cuando estoy perfectamente acreditada, pero quería esperar para poder hacer mi trabajo, porque si no me daba cosa no llegar. Y esto es muy grave, porque es que, claro, si ni siquiera ¿no? los supuestos poderes del Estado actúan. O sea, a mí me llamaron la atención el otro día, pues eso, por estar fuera en la calle, en el espacio público, y ellos, sin embargo, dentro pueden hacer cosas que el resto no podemos hacer. Dentro del Congreso no se puede grabar, en los pasillos del Congreso no se puede grabar, solo puedes entrar, o sea, solo pueden grabar las cámaras, y ni Y siquiera los en los baños, pasillos del me Congreso. han dicho que en los baños tampoco se puede, pero que una vez Negre intentó grabar a Óscar Puente sacando, vamos, que me lo contó el ministro en una entrevista, que lo persiguió hasta los baños del Congreso. Sí, sí, y claro, y estas cosas, como te llegan a hacerte preguntar, claro, joder, si a mí me pueden llamar la atención la policía por estar fuera, ¿qué coño hacen esta gente todavía dentro del Congreso, acreditados, y que se pueden refugiar dentro? Porque el otro día, cuando yo le fui a preguntar a Vito Quiles, lo que hizo Vito Quiles para evitar responderme fue meterse dentro del Congreso donde yo no puedo grabar. Y Sí, como yo sí respeto las normas del Congreso, yo no le sigo dentro del Congreso a grabar, porque dentro del Congreso no se puede grabar. Y a mí sí me hubiesen llamado la atención. Pero sí que hay malestar, además, también entre el resto de compañeros, porque, bueno, yo creo, o sea, la gente además que suele ir al Congreso no son los grandes dueños de las grandes cadenas mediáticas, ¿no? Son trabajadores, son periodistas que, pues, que curran por un salario relativamente digno o no, dependiendo del medio, pero tampoco una cosa como muy loca, que van a hacer su trabajo y a la que esta gente dificulta mucho trabajar, la verdad. pues absolutamente. Lo que ocurre es que quizás está tardando un poco en acabar de aplicarse la norma que ahora plantea en el Congreso, la posibilidad de que se expulse a tipos que infrinjan pues requisitos que han sido siempre absolutamente claves, ¿no? Son las mínimas reglas de respeto. Puedes ser muy crítico con un determinado dirigente político, con un diputado, sea del partido que sea, porque tiene detrás, pues a lo mejor la participación en una trama de corrupción supuesta porque está imputado o sencillamente ha ocurrido algo en su partido y quieres preguntarle, pero ser crítico no significa insultar, no significa imputarle a él a un delito que ha podido cometer otro o por el que está investigado otro, generalizar que todos los políticos de un partido pues se van de putas y esnifan coca, que es al final lo que intenta vender esta Mm. gente con preguntas que realmente no son preguntas, sino acusaciones con una interrogación al final, ¿no? Eso no es hacer periodismo, eso es otra cosa. Lo que ocurre es que la gente, lamentablemente, igual que está convencida mucha de votar a la extrema derecha, pues también muchos están convencidos de que el periodismo es eso y no lo que realmente hacemos los periodistas, que es muy diferente, ¿no? Efectivamente, y de hecho es que, bueno, o sea, a mí me pasa, ¿no? Que me responden de vez en cuando hago algún vídeo sobre esto diciendo: "¿Le queréis meter en la cárcel solo por hacer entrevistas?". Es como, no, o sea, en este país hay mucha gente de izquierdas en la cárcel por muchas cosas, pero no creo que nadie haya entrado en la cárcel exclusivamente por hacer una entrevista. Lo que pasa es que Vito Quiles no está siendo juzgado ahora mismo por hacer una entrevista, está siendo juzgado por un delito de calumnias, por inventarse bulos contra ti, por reírse de una persona con discapacidad. Esto no es una entrevista, esto no es entrevistar a alguien. Y Vito utiliza mucho, bueno, lo decíamos antes también, ¿no? Esta idea, ¿no? De periodista incómodo, de decir la verdad, de lo objetivo, ¿no? De cómo va a ser ilegal hacer una pregunta. Es como, bueno, yo también, si, claro, si yo voy mañana y a Vito Quiles, en vez de preguntarle lo que le pregunto, que es todo real y basado en hechos reales, cojo y le digo: "Oye, Vito, ¿y tú la trama de prostitución que diriges yo no sé, en la casa de campo, cómo se distribuye?". Pues hombre, eso no es una pregunta, eso no es una entrevista, eso es mentira y yo sería una persona que estaría calumniando a Vito Quiles y me tendría que sentar en un banquillo. Pero claro, nosotras no hacemos eso y ellos lo que hacen no son entrevistas, no es periodismo, es escuadrismo.
Y además lo hacen muchas veces desde ópticas que ya no es solo que se inventen cosas, que como que, bueno, pues eso, que acusen a gente de haber cometido delitos, que eso ya es per se un delito. Muchas veces lo hacen además, bueno, pues intentando esparcir una ideología de odio racista, antifeminista, machista, anti-LGBTIQ+, o pues eso, homófoba. Y yo creo que eso es también muy peligroso, porque muchas veces nos quedamos como las sensaciones, ¿no? Que las víctimas somos, pues bueno, la gente a la que acosan, tú, Sara Santaolalla, pero detrás de eso hay un problema aún mayor, porque la intención de todo esto es aleccionadora, es disciplinante, es que la gente no se atreva a ser un comunicador de izquierdas, que la gente no se atreva a ir a una manifestación, que la gente tenga miedo de, yo qué sé, por ejemplo, de defender el derecho a la vivienda, que la gente tenga miedo a organizarse, que piensen, jo, es que, claro, mira lo que te va a pasar si te atreves a decir estas cosas en el espacio público, si tienes la osadía de ser de izquierdas y además decirlo orgullosamente en alto, te va a pasar esto, van a terminar yendo a tu casa, te van a perseguir, van a intentar sacar dónde sales a comer con tus amigas, y vas a vivir un infierno. Y este es el mensaje que están intentando lanzar a todo el mundo. Y Y es verdad, precisamente por eso yo creo, claro, se vive un infierno en determinados periodos cuando te hacen eso y se puede llegar a vivir con miedo. Lo que ocurre es que también entre todos podemos trabajar para tumbar esa situación y yo creo que entre unos cuantos, yo creo que cada vez más, ¿no? Estamos provocando algo que yo creo que para gente como tú y como yo es una frase que es mantra y es que el miedo está cambiando de bando. sí, efectivamente, y creo que además hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que estamos empezando a encontrar maneras creativas de hacerles frente, porque había también una especie de miedo a la confrontación, ¿no? Esta lógica que también primaba al principio con Vox, de cordón sanitario, de no les des casito. Lo que pasa es que en el momento en el que el monstruo se ha hecho tan grande, ¿no? O sea, en el momento en el que Vito Quiles tiene 1.300.000 seguidores, en el que Vox ronda el 20% de del voto en las encuestas, ignorarles es imposible, sería hacer negacionismo de la realidad. Hay que confrontarles, pero hay que confrontarles de maneras, pues bueno, intentando pues ser creativas, y buscar pues unas maneras eso de hacer autodefensa antifascista. Y autodefensa antifascista es lo que hacen los militantes antifascistas plantándole cara a Vito Quiles cuando va a las universidades a montar su facha show, pero antifascismo también es sentarles en un banquillo para que tengan que explicarle a una jueza por qué se inventan cosas y cómo funciona esa trama por detrás. Antifascismo es también lo que hacen muchos periodistas, que es destapar su financiación. Y es antifascismo también plantarles cara de muchas maneras distintas. Yo creo que en la izquierda una cosa que funciona muy bien es, bueno, es como pensar en colectivo, ¿no? Generar además como en red hay una cosa que es impepinable y es que, por ejemplo, cuando Vito Quiles o Bertrand Endongo van a una manifestación feminista, no es lo mismo que cuando te pillan a ti a la puerta de tu casa sol. Porque es verdad que juntas pues somos más capaces también de ejercer esa autodefensa y de que Vito Quiles y Bertrand Endongo se tengan que ir de una manifestación feminista con el rabo entre las piernas, porque, pues bueno, porque se les echa y se les expulsa de esos espacios, igual que las universidades. Entonces, yo creo que la organización de base es imprescindible para plantarles cara, pero también hay otras metodologías que tenemos que utilizar. Yo creo en el antifascismo mediático, creo que es imprescindible también el antifascismo judicial, aunque te dejes la salud, el dinero y además que no está, yo estoy, o sea, soy consciente que a ti, por ejemplo, esto pues te implica una cantidad de tiempo, de dinero, de un montón de cosas que no está, además, al alcance de mucha gente, pero la gente que pueda, pues que también denuncie, y que por lo menos, aunque después, pues todo este entramado de impunidad judicial, es que porque dependiendo del juez también que te toque, pues esta gente puede salir impune, pero por lo menos ponerlos también en esa tesitura de tener que enfrentarse al proceso judicial, ¿no? Y creo que se puede hacer antifascismo desde muchos sitios y que tenemos que hacerlo desde todos ellos, porque ahora mismo es una tarea, bueno, o sea, creo que es la mayor tarea histórica de nuestro tiempo ahora mismo. Hay que hacer antifascismo por tierra, mar y aire. Mira, Mario se ha movido. Creo que le ha traído el compañero una Che Guevara cola y está moviéndose, así que ya podemos estar más tranquilos. No, te decía que hay que hacer antifascismo por todas las vías posibles, porque tenemos un antifascismo que se puede practicar en los tribunales, que es llevarlos
a estos tipos que nos amenazan, que nos calumnian, a juicio. Se puede hacer antifascismo con un periodismo que destape mentiras, se puede hacer antifascismo doxeando en las redes sociales a ultras que usan el anonimato no precisamente para fines legítimos. Yo soy un férreo defensor del anonimato en las redes sociales. Creo que hay personas que no tienen por qué revelar su identidad, porque eso les podría provocar grandes problemas en el trabajo, grandes problemas en la familia. Imagínate, pues alguien que defienda los derechos LGTBI porque de repente ha descubierto que es homosexual, pero no se atreve a que su familia lo sepa porque son de extrema derecha y tiene un perfil en redes donde cuenta cosas. Si se supieran su nombre y apellido, él se sentiría mal, sentiría que está en un problema. Tiene derecho al anonimato si no lo utiliza para delinquir. El problema es quienes usan el anonimato para lanzar amenazas de muerte y los que doxeamos. Yo lo he hecho, Román Cuesta lo ha hecho en muchas ocasiones. Quienes doxeamos a gente utilizando recursos perfectamente lícitos, fuentes abiertas al público, pues estamos haciendo también antifascismo, estamos provocando, pues eso, que el miedo cambie de bando. A quienes lo hacen desde el humor mezclado con el periodismo, y ahí tenemos pues a Marina Lobo, a Héctor de Miguel, está pues Elena Reinés. También hay que hacer ese tipo de comunicación antifa recurriendo al humor. Y hay muchas vías legales, evidentemente, porque los que recurren y me llama mucho la atención eso de ninguna entrevista puede ser motivo de que me lleven a juicio, ninguna entrevista puede ser ilegal, ninguna entrevista puede ser un delito. Evidentemente, hay muchas entrevistas en las que se han planteado cuestiones que derivan en que te lleven a juicio por cosas que has dicho tú como entrevistador o que ha dicho el entrevistado, y las grandes sentencias que hay en este país por intromisión ilegítima en el derecho al honor o por calumnia pueden estar vinculadas a difamaciones en entrevistas, pero además, claro que hay entrevistas que per se son ilegales. Tú no le puedes hacer una entrevista a una persona con una discapacidad del 75% sin que haya de por medio un consentimiento de sus tutores. Tú no puedes entrevistar a un niño por la cara como inicialmente hacía Vito Quiles. Vito Quiles tenía un vídeo que acabó borrando Javier Negre cuando lo saqué, en el que estaba entrevistando a la fuerza a niños, a menores, que le decían: oye, deja de molestarme, no me persigas, soy menor de edad. Y él les decía: no, no, toda España va a ver tu cara. Bueno, Pero es que somos menores. nos quedamos. Podemos grabar por la calle con menores. Mira, la que estaba insultando antes ahora viene a dar lecciones de democracia, a ver qué estoy tal. viendo el vídeo, la policía nos ha dicho que nos podéis grabar, pero no difundirlo. Que Pues difundirlo lo vamos a es difundir ilegal. en toda España, para que vean lo que haces en los actos democráticos de un partido político. ¿El qué? ¿Ir con mi bandera? ¿Es algún problema esto? O sea, odia los actos. Que no quiero hablar Yo te contigo. pregunto, vienes a fomentar Que odio a no los me actos. persigas, que no me Lo mejor será que persigas. te quedes en tu casa y que no vengan que más no, actos que a no fomentar me odio. persigas. No te estoy persiguiendo. No, me estoy yendo, está viniendo detrás. No, que pero me lo que dejes estoy en paz, diciendo es me que dejes en paz. es mejor. Eso es gravísimo, igual que Negre fue condenado, fue la primera de sus muchas condenas por obligar a una entrevista a una mujer víctima de violación, rayando casi la coacción, dijo la sentencia. No todas las entrevistas son legales de por sí. Digas lo que digas, preguntes lo que preguntes. Hay entrevistas que están vulnerando leyes, ¿no? Lo primero es que el entrevistado acceda a esa entrevista, y sobre todo cuando estamos hablando de personas que por exponerse públicamente puedes ponerlos en riesgo, o sencillamente son personas con discapacidad, son niños, son menores. ¿Quién eres tú para obligar a nadie a una entrevista? No son personajes públicos, por ejemplo, que sería una de las dos barreras, ¿no? Si es personaje público, pues puedes preguntarle cosas por la calle, siempre que no sean preguntas capciosas y difamatorias. Pero es que esta gente no tiene ninguna noción de lo que es realmente el periodismo, aunque intentan a nosotros no darnos lecciones de periodismo, incluso de vestimenta y decoro. A mí me hace mucha gracia Sí, que sí. el negro útil de Vox hoy te esté a ti tratando como si fuera él alguien de la sección femenina en los años de Franco, diciendo cómo tienes que vestir porque le molesta que vayas con la espalda descubierta, ¿no? Sí, a mí eso me hace mucha gracia porque, es que claro, parece que al final lo que les molesta somos las mujeres, porque si es burka mal, si es la espalda descubierta mal también, si yo hoy que no llevo sujetador tampoco creo que le gustase mucho a O los Bertrand, pelos, pues o los pelos en las axilas, que o ya los flipan pelos con en el eso. sobaco, sí, 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 el caso es ese, el caso es que les molesta la corporalidad de las mujeres. A mí me hace mucha gracia además porque Bertrand Endongo, y me vais a permitir, yo no suelo hacer estas cosas, no me meto con cómo viste la gente, pero Endongo viste como vestía, pues como le vestía a su madre con 16 años, quiero decir. Luego tiene una crisis de los 50 bastante importante, viste con unos jeans pitillo, que ya nadie lleva jeans pitillo en este país, y con una camiseta de Levi's, y yo, pues hijo, si tú quieres así ir por la vida, si ese es tu estilo, yo no me voy a meter con tu estilo, me parecerá mejor o peor. Pero hombre, yo creo que lo mínimo, ¿no?, es que a las mujeres no se nos juzgue por lo que llevamos puesto o lo que dejamos de llevar puesto. Y esta idea, ¿no?, además como del decoro, que es como
claro, ni libertad, o sea, como libertad sí, pero libertinaje no, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿hasta dónde puedo llevar la camiseta? ¿Hasta dónde? Pues claro, básicamente es la sección femenina, es, nada, pues dame una lista de prendas, regladas para pues, que pase por el filtro, ¿no? Bueno, de Vox, porque básicamente es eso, quiero decir, porque a mí no es que me llamasen la atención en el Congreso, no es que nunca me hayan llamado la atención en el Congreso por cómo voy vestida, no, es que le molesta y le pone nervioso a Berta Ndongo. Y además, hace una cosa en esa entrevista que a mí me da un cringe terrorífico, que es hacerme una radiografía en vídeo de arriba a abajo, que es como, o sea, ¿sabes esto como de la mirada masculina? O sea, es claramente un vídeo asqueroso, o sea, quiero decir, da mucho cringe, que además, o eso, que sientan como esa capacidad bueno, o esa sensación de que el cuerpo de las mujeres les pertenece para taparlo, para dejar de taparlo en general, y que lo que les molesta es eso, realmente lo que les molesta es que yo en 2026 me pueda poner lo que me salga a mí del coño. Ah. Absolutamente, pero bueno, con babosidades como las de Endongo que vemos continuamente en redes, pues ¿qué te voy a contar que tú no sepas a estas alturas, ¿no? Oye, por cierto, también ha habido una especie de relación, amor, odio entre Vito Quiles y Bertrand Endongo, que como te digo, te insisto, son los dos personajes del pseudoperiodismo de extrema derecha ahora más conocidos, aunque hay más, hay quizás más actores secundarios en esta trama, Coco, no sé, Kake Minuesa y tipos así, que hoy en día están un poco más de capa caída. Tendrán que insultar o difamar a alguien para volver a aflorar en las redes y en los medios, pero ahí ha habido entre ayudas mutuas y hasta ataques mutuos. Es una relación extraña la que tienen ellos dos, ¿no? Bueno, es una cosa, voy a contar 2 cosas, porque una de las partes buenas de estar dentro del Congreso es esa, que se ven ciertas cosas, ¿no? La primera es tú decías, hay muchos personajes secundarios, sí, y ahí se ve también muy bien el dinero que tiene estado de alarma, porque Vito Quiles es el único periodista que tienen acreditados, pero tienen deambulando por las puertas del Congreso para avisar a Vito por un lado, por otro, a mucha más gente. Hay veces que yo he llegado a ver a 3 o 4 personas más de estado de alarma a las que tienen contratadas exclusivamente para estar en las salidas del Congreso para ver desde dónde salen. Y eso es tener mucho dinero. O sea, nosotros vamos al Congreso 2 personas, acreditadas las 2 dentro, no tenemos los recursos para llevar a 4 personas. De hecho, los días que solo podemos ir los miércoles porque el resto del tiempo no podemos. Eso es mucha pasta. Y luego, por otro lado, la relación de Vito y Ndongo detrás de cámara es también bastante curiosa, porque compadrean mucho. O sea, dentro del Congreso, cuando salen a fumar cigarros a la plaza que hay en medio de los 2 edificios, compadrean, se ríen, y luego, sin embargo, performan hasta cierto punto, ¿no?, una especie como de división. Pues yo no sé muy bien a qué juegan o a qué se debe este juego, pero la realidad es que detrás de las cámaras, después están todo el rato compadreando. De hecho, es también curioso ver, bueno, con qué políticos compadrean Bertrand Endongo y Vito Quiles cuando están dentro del Congreso, a quienes saludan, os lo podéis imaginar, o sea, no sería mucha sorpresa saber, pues bueno, que, son generalmente del Partido Popular y de Vox, y también con algún periodista y algún fotógrafo de alguna agencia. Entonces es curioso ver esas cosas por detrás, ¿no? Qué simpatías, generan y qué, cómo se trama por detrás, ¿no? Porque es verdad que Pablo y yo nos reímos mucho de eso. Es como estos 2 están todo el rato pegando después por Twitter y demás, pero luego están ahí los 2, risa que te pega, fumándose un piti tan tranquilamente los 2 uno al lado del otro y que jiji, jaja. Entonces, pues bueno, yo creo que también Pimpinela, eso, es eso, eso es Pimpinela en los años 70, ¿no? sí, sí, es un poco Pimpinela. Nosotros lo decimos mucho de broma, esto que no se entienda como algo que estoy yo, diciendo que sea verdad, pero que parecen un poco como ex, ¿sabes? Como de No, si yo amor-odio, decía de Pimpinela, hoy te yo quiero. decía yo decía Pimpinela porque, vamos, la gente joven que no sabe quiénes son los Pimpinela, es un dúo de 2 hermanos. Lo que pasa es que las canciones hacían de pareja o expareja, pero eran 2 hermanos
que escenificaban continuamente peleas, pero que se querían como hermanos porque eran hermanos. A eso me refería, no, Mm, no estaba planteando ningún tipo de relación sexual, que no quiero que luego a mí me malinterprete. Me refería a eso, no, que no, al yo final tampoco fuera de por cámara eso. se quieren como hermanos o se llevan muy bien como grandes amigos, aunque están escenificando peleas uno y otro, porque posiblemente eso da luego en las redes mucho tráfico, y cuando das tráfico en las redes eso monetizas, etcétera, etcétera. Claro, claro, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con una monetización. Creo que Bertrand utiliza mucho también, pues bueno, la respuesta a Vito, el polemizar con él. Creo que Bertrand lo utiliza más hacia Vito que al revés. De hecho, yo creo que a Vito le molesta un poco en Dongo porque, porque Bertrand es mucho más torpe y mucho más violento. Y Vito Quiles, que pretende pasar por la vida como una persona que no se mezcla con violentos, ¿no? El día que a mí, por ejemplo, me amenazaron de muerte a la puerta del Congreso, bueno, no, conocido no, pero vamos, un fan de Vito Quiles, em, Vito, en cuanto vio cuál era la situación, se fue, se fue, no quería, o sea, no le dijo nada, no le dijo que parase, no le dijo, no digas esto, no amenaces a gente por la calle, que sería lo esperable, ¿no? De una persona que se supone que es el modelo o a seguir de esta gente, ¿no? Decirles: "Oye, mira, esto no se hace". No, pues lo que hizo fue darse la vuelta y lavarse las manos, que es un poco la estrategia que yo creo que intenta seguir Vito Quiles, que es el que está por encima de esos escuadristas más violentos, ¿no? Vito Quiles es el que señala, el que genera el clima para que otros puedan ejercer esa violencia, pero él no se mancha las manos. Y sin embargo, Bertrand es más torpe. Bertrand, si llega más a la violencia verbal, a incluso la violencia física o como eso, los empujones, lo que decía Gabriel Rufián. Y yo creo que eso incomoda a Vito Quiles, que pretende mantener esa imagen, ¿no?, de impoluta. Y creo que ahí hay una relación, pues eso, o sea, detrás de cámaras, insisto, se llevan estupendamente, pero son 2 perfiles un poco distintos, porque Bertrand es más un mamporrero de toda la vida, y Vito Quiles tiene una estrategia, bueno, Vito Quiles yo creo que lo que intenta es no acabar en la cárcel, ya veremos si lo consigue. Bueno, oye, vamos a pasar a un análisis más reposado de algunos elementos de actualidad. Vamos a imitar un poco lo que tú haces cada mañana en Despierta, pero con menos gracia, porque yo tengo menos gracia. Pero sí te quiero reseñar algunas noticias que han trascendido estos días, como por ejemplo esa de Chema Garrido, que Vito Quiles ha presentado como el director cazado, el director del Mm. Plural, y Chema ha denunciado esta cacería en sus redes sociales y ha aprovechado para pedir amparo a la FAPE y a la Asociación de la Prensa de Madrid, que parece que tienen la piel muy, muy fina, con una mala mirada hacia algunos periodistas como Javier Ruiz, pero luego callan demasiadas veces ante el acoso real a periodistas reales. Y porque lo hagan una vez, porque critiquen alguna vez el acoso, no significa que lo hagan bien siempre, ni muchísimo menos. Yo creo que hay demasiados silencios entre esta federación y asociación de la prensa. ¿Cómo has visto tú lo que ha sufrido Chema por parte de Vito Quiles, y además un hotel al que Chema ha planteado que va a denunciar por haber filtrado, supuestamente, al menos según él cree, la información? Bueno, primero, que lo que Vito Quiles ha vuelto a hacer ha sido mentir, porque lo primero es que Vito denuncia supuestamente que a Chema ese hotel se lo ha pagado el Partido Socialista, que tampoco sería un delito, pero no es verdad. Entonces, primero de todo, eso. Sin contrastar ningún tipo de fuente, Vito Quiles asume que ese hotel se lo ha pagado el Partido Socialista y como él lo asume, pues ya lo puede vertir en redes sociales y aquí paz y después gloria. Entonces, lo primero es que eso es mentira. Y lo segundo es que la gente tiene derecho a poder ir a los hoteles que les dé la gana. Y a poder ir en chándal. Y además esto Vito, Bueno, por ejemplo, bueno, lo hace muy a ver, lo del chándal de Chema es un poco de juzgado de guardia, las cosas como son, que yo quiero mucho a Chema desde hace tiempo, pero ese yo es que chándal, Chema. yo soy muy fan del chándal, Rubén. Pero, por ejemplo, que lo vi el otro día también, Vito Quiles fue también a la salida de la fiesta bueno, de una fiesta en la que pilló ahí a Ada Colau y no sé qué, y el rollo, además, grabando pues yo creo que era el hijo de Ada Colau, que debe ser menor todavía, pero era como, la gente sufriendo en este país y los progres de fiesta, ¿no? O sea, es como intentar dar también esta imagen de privilegio de la gente de izquierdas, cuando luego Vito Quiles se va de vacaciones,
se va en yate de vacaciones, se va a Miami a lamer la bota de Donald Trump o de quien toque, y Vito Quiles vive una vida de lujo. Y si dice, porque lo que dice es que es autónomo y que cobra 800, 900 euros de estado de alarma. Ya me gustaría a mí saber si eso es verdad, porque con 800, 900 euros no te puedes pagar la vida que tiene Vito Quiles. Entonces, a mí me gustaría saber de dónde sale también ese dinero con el que Vito Quiles se paga la vida de lujo que tiene y que además no tiene ningún problema en explayar en sus redes sociales. ¿Qué te puedo decir? Que claro, que bueno, pues a la mínima que... Espera, es que a mí me hacía mucha gracia, es como, joder, ahora yo soy de izquierda, no puedo salir de copas con mis amigas. Es decir, no puedo irme un fin de semana a un hotel en Mérida. Y no se trata tampoco de defender el hecho de, bueno, o sea, como sí que es cierto que hay un, o sea, una... Bueno, pues eso, o sea, como creo que la salida de esta fiesta era una fiesta de un gran medio de comunicación. Creo que, bueno, pues hay ciertas fiestas de ciertos grupos donde es verdad que se hace, pues, bueno, pues un networking que lo llaman, ¿no? De negocio. Pero eso, que es una cosa que en la derecha está absolutamente normalizada, sin embargo, a la gente que lo hace desde la izquierda, que te puede parecer mejor o peor ir a ciertos actos, no ir a los Goya, ir a los Goya, ir a los Oscar, no ir a los Oscar, que aquí yo creo que sí que cabe un debate como más legítimo desde la izquierda, pero lo que no puede ser es que parezca que por irte a un hotel en Mérida que te has pagado con tu dinero, de alguna manera eso significa que hay ya una corrupción periodística que sesgue, ¿no? tus informaciones, cuando claramente luego lo que vemos es todo lo contrario. Es que hay facilitadores, ¿no?, de la derecha que sí que pagan buenos viajes en primera para ir a según qué congresos, y Pero a ahí ver, ahí no se mete si es nadie. que te contratan para cerrar una campaña del Partido Popular. Has estado Claro, cobrando de otro partido, el partido de Alvise Pérez, para determinadas actividades y ahora vas a decir que hay un periodista al que le pagan el hotel porque va a un evento de un partido político. Si vas al evento del partido político y ese partido te paga el hotel, bueno, puede ser, primero, normal, pero es que resulta que no, que ni siquiera eso, que el hotel no se le había pagado el PSOE precisamente, pero es que da igual, al final se trata del difama que algo queda y seguro que mucha gente se ha creído que pues Chema Garrido está a sueldo del PSOE y punto, y de eso va la historia, y lo dice un tipo que ha estado a sueldo de al menos dos partidos políticos, el Partido Popular, y se acabó la claro. fiesta de Alvise Pérez, ¿no? A mí me gustaría saber quién le pagó el viaje a Zaragoza a Vito Quiles para participar en ese meeting. ¿Quién le pagó el hotel cuando estuvo en Zaragoza, no, para participar en ese meeting? ¿Quién le paga también por ir a, bueno, a estos saraos que se montan nuevas generaciones en Pachá, Madrid? ¿Quién le paga también para irse a Miami, a según qué saraos? Porque con su sueldo, él eso, si el sueldo que dice él que tiene es verdad, él no se lo puede pagar. Entonces, si vamos a fiscalizar quién paga según qué cosas, o sea, yo hace un par de semanas estuve en Barcelona cubriendo primero el acto de Irene Montero y de Gabriel Rufián y después la salida de la flotilla. A mí eso me lo pagó el canal. Pero a lo mejor me lo podría haber pagado la flotilla, no lo sé. Creo que la flotilla no hace estas cosas. Y no sería una cosa rara que haya ciertos congresos que, pues bueno, pues que te faciliten el transporte para ir a algún sitio, a medios, sobre todo, además, que pueden no tener los recursos para hacerlo. Eso no es una cosa especialmente rara, pero, o sea, se hace, por ejemplo, también en congresos universitarios, que no tienen nada que ver con esto, que el congreso universitario te paga, a veces, pues bueno, no, o sea, no a periodistas, pero sí a la gente, a los ponentes y demás, el transporte y el alojamiento. Pero si queremos fiscalizar hasta este punto a todos los periodistas, que a mí no me parecería mal que se supiese qué partidos pagan a qué periodistas para ir a qué congresos. No me parece mal. Primero, tiene que ser verdad. Eso sería el mínimo indispensable. Pero segundo, si esto lo vamos a hacer, vamos a ver con qué dinero va Inda a los saraos que va. Vamos a ver con qué dinero va Javier Negre a los saraos que va, ¿no? Kake Minuesa, Alfonso Rojo, Bertrán Endongo, ¿quién les paga a esa gente? Pues bueno, todos los lujos, además, porque viven una vida de lujo muchos de ellos, que les rodea. Vamos a pasar a otro tema también relacionado con prensa, con la prensa ya seria de la derecha y la extrema derecha, la prensa supuestamente
seria. Tú que analizas portadas a diario, yo he perdido ya la cuenta de cuántos reportajes en ABC o en La Razón analizan el look de Ayuso como si fuera una influencer de moda, una belleza a nivel internacional de la que hay que hablar continuamente sobre lo bien que viste, lo guapa que está, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, de políticos de izquierdas nunca verás un reportaje en ese sentido. Yo no lo querría ver de ningún tipo de político realmente porque dan vergüenza ajena y además huelen a pasta, ¿no? A la muchísima pasta de dinero público, no del partido precisamente, sino de dinero público que meten gobiernos del Partido Popular, gobierno especialmente de la Comunidad de Madrid, en estos dos medios de información o de desinformación, según el tipo de noticia del que estemos hablando. ¿Tú cómo ves esa movida de los reportajes de moda sobre cómo viste Ayuso? Yo es que creo que les tendrían que poner un warning que pusiese publireportaje, porque son lo que son publireportajes. Me hace gracia, además, lo estabas diciendo sobre Ayuso, y me hace gracia porque el otro día, cuando pasó toda esta movida sobre mi forma de vestir y Bertrand, alguien me respondió con una foto de Ayuso, con un traje rojo en una gala, que llevaba toda la espalda descubierta, diciendo, a ella le hubiese parecido genial que llevase la espalda descubierta. Estoy segura de que a Bertrand Endongo, que además tiene una clara preferencia por Isabel Díaz Ayuso, le hubiese parecido estupendo que llevase exactamente la misma blusa que llevase yo. Pero esos son publireportajes. Y eso es una cosa que se hace en muchos medios, también se hace en medios regionales, que meten publicidad de ciertos cargos, o bien en las páginas de moda, o bien en las páginas de sociedad, cuando visitan galerías y demás cosas, y son, yo creo que, pues, una de esas maneras que tienen los medios de saltarse ciertos, bueno, pues, ciertas limitaciones que hay para la publicidad institucional. Toda la publicidad tiene que ir marcada como publicidad en los medios de comunicación, pero claro, muchas veces se encuentran, pues, sus vericuetos para saltarse este tipo de cosas. Lo hacen también grandes marcas como Mercadona, como Zara. Hay mucha publicidad encubierta, hay mucha gente que además es experta en intentar encubrir este tipo de. De esas empresas que tanto dicen que no pagan publicidad y no Eso paras de es, ver public eso es. reportajes hablando bien del último producto que ha sacado a la venta Mercadona, por ejemplo, ¿no? Exacto. O las campañas de donación de Amancio Ortega. Esto se dice mucho, ¿no? Si una donación no es anónima, es publicidad en general. Pues estas campañas de no, voy a donar máquinas contra el cáncer, que si pagase sus impuestos no tendría que donar porque a lo mejor ya tendríamos para pagar esas máquinas. Pero, pero eso es también publicidad. Y buscan, pues, maneras de publicitar. Especialmente lo de Ayuso es increíble, porque es que, o sea, da verdadera vergüenza ajena. O sea, ver según qué reportajes de el nuevo look de Ayuso, la blusa que lleva de Zara, el no sé qué, no sé cuántos, que, claro, luego además, por ejemplo, contrasta mucho con la lógica que tienen en esos mismos medios, ¿no? Cuando alguien de izquierdas se pone un traje fino, que siempre es, ¿no? Como el traje carísimo que lleva esta persona a esta gala. Claro, si vas en camiseta a los Goya, mal. Si compras un traje caro, mal también. Pero Ayuso va bien cuando va informal, va bien cuando va divina, porque claro, Ayuso es el culmen de la moda y el buen gusto, y si no te lo parece es porque no lees lo suficiente el español. Y esa es básicamente mi conclusión. Oye, y en cuanto al tratamiento de ciertas noticias, eh, ¿tú crees que hay titulares que deben ser absolutamente asépticos, como por ejemplo un titular del Mundo de estos días? Abascal llama mierda a Sánchez y rata a Marlaska. ¿Así se tiene que titular o hay que tratar la información de otra forma y sobre todo más allá del desarrollo del titular, cómo se subtitula, cómo se plantea en el cuerpo de la noticia lo que ha hecho un líder de la extrema derecha que está fomentando el odio e incluso la violencia contra líderes políticos del centro izquierda con esa forma de calificarlo? Yo creo que no hay titulares objetivos. Ese titular no lo es, porque se podría haber dicho: Abascal insulta a Sánchez, que es lo que hizo realmente, ¿no? Llamándole mierda. Llamarle mierda no es una cosa que sea: te llamo amigo, no, es un insulto, ¿no? Entonces, ningún titular es inocente en absoluto. Esto lo vemos en todo, en política internacional, en geopolítica se ve muchísimo. En el momento, por ejemplo, ahora actualmente, ¿no?, que Irán está sufriendo una agresión ilegal por parte de Estados Unidos e Israel. Sin embargo,
Israel siempre es el sujeto de sus frases, pero Irán es el régimen. O sea, quiero decir, Israel nunca es el sujeto de las frases, por ejemplo, es como mueren personas en el Líbano, nunca es Israel mata, ¿no? Pero Irán, el régimen de Teherán, siempre es el que mata. Y este tipo de cosas nunca son inocentes. Esto lo hacemos todos los días en Despierta, porque yo creo que ayuda mucho a ver que muchos de los titulares que creemos muchas veces que son inocentes no lo son. Muchas de las comillas que se ponen, o sea, claro, entrecomillar es una excusa que utilizan muchos periodistas para no tener que contrastar. Porque si tú entrecomillas a alguien diciendo algo, yo qué sé, ahora con el tema de la regularización, se van a regular, yo qué sé, pues eso, pues delincuentes, y lo entrecomillas, eso, como ya está entrecomillado, a ti te sirve para no tener que contrastarlo, a ti te sirve para no tener que posicionarte, porque como estás citando a alguien, pero bueno, esto no sé quién lo decía, creo que lo decía Alsina, que era de derechas, o sea, esto de que si hay alguien que dice que llueve y hay alguien que dice que no está lloviendo, la tarea de un periodista no es dar las 2 versiones, sino abrir la ventana y ver si llueve. Pues yo creo que eso es así. Yo creo que es importante muchas veces ser conscientes de los, bueno, pues de los sesgos intencionados que tienen los medios de comunicación con según qué noticias, bueno, con casi todas. Es que leer las portadas todos los días, ¿eh? Del ABC, del Mundo, incluso las del País, porque en el País hay mucho sesgo también en muchas de las noticias que se tratan. Em, y estaba intentando pensar en una de los últimos días, especialmente en internacional, el País es bastante más reaccionario que en otras cosas, pero en general siempre está la línea editorial. En los titulares siempre está la línea editorial del medio de comunicación. Hay una decisión también editorial en cuál es el titular. Que tú, por ejemplo, le puedes hacer una entrevista a alguien y en la entrevista lo suyo, por ética periodística, sería intentar transcribir lo más verazmente o lo más fielmente lo que se hace, lo que ha habido en esa entrevista. Hay veces que tienes que recortar por síntesis, pero normalmente en una entrevista se intenta que se ponga, pues, en el cuerpo de las preguntas lo que responden. Pero lo que se pone en el titular y en el subtitular, la foto que se elige, eso también es línea editorial. Que una entrevista salga con un titular, por ejemplo, hablando de ocupas, o un titular hablando de migración, eso es línea editorial. Hay veces que es una línea editorial que se ve más y otras hay que escarbar un poquito más, pero siempre está la línea editorial. Bueno, de hecho, si dices ocupa entrecomillando, ya te vale el llamar ocupa a Eso cualquiera. es. Si lo dices sin entrecomillar, pues a algunos también les vale porque están llamando ocupa a algo que no lo es, como por ejemplo un inquilino que deja de pagar el alquiler y a veces porque no puede y porque tiene problemas o porque el propietario de la vivienda lo está maltratando, lo está sometiendo a acoso inmobiliario y no está cumpliendo con sus obligaciones. Pero luego nos podemos encontrar incluso con quienes están directamente dando continuamente noticias sobre ocupación como si fuera algo necesariamente noticiable, de interés público, y no hay ocupación prácticamente. Pero en cambio intentan destacar una y otra vez ejemplos de ocupación, a veces reales, a veces ficticios, sencillamente para intentar crear que la ocupación, o hacer creer a la gente que la ocupación es un drama, es uno de los primeros problemas del país, como hicieron durante tanto tiempo programas, ¿no? De Mediaset y de A3 Media, que al final, pues bueno, tipos como Daniel Esteve eran héroes nacionales porque se dedicaban a echar a ocupas de casas de pobres ancianitos que no tenían alternativas para vivir y en realidad lo que había detrás era otra cosa muy distinta. Pero a mí también me preocupa en relación a lo que te estaba diciendo de esa noticia del Mundo, que me parece interesante lo que planteas, el uso del verbo. No es lo mismo decir llama, mierda y rata a Sánchez y a Marlaska que decir insulta al presidente del gobierno llamándolo mierda y al ministro del Interior llamándolo rata. Pero luego está el hecho de cómo la extrema derecha recurre a la animalización del adversario político, Sí, por al que ven supuesto. como un enemigo, no como ya un adversario, sino como un auténtico enemigo a batir. Y esa animalización que en España empezó o se intensificó mucho con Pablo Iglesias, al que llamaban rata, rata chepuda, hoy en día todavía hay muchos ultras que usan eso apelativo. La animalización ahora se recurre a ella con Óscar Puente, llamándolo simio, o como acaba de hacer Abascal con Marlaska, llamándolo rata. En breve posiblemente llame también rata al presidente del gobierno y a cualquier político del Partido Socialista. A las ratas, a las cucarachas se las mata. Es lo que hay que hacer cuando ves una cucaracha o cuando ves a una rata, intentar matarla, intentar exterminarla porque puede provocar enfermedades, problemas
etcétera. Esa animalización es muy peligrosa cuando la Sí, extrema derecha recurre a ella. de hecho lleva a verdaderos genocidios, porque el primer paso para el genocidio en Palestina, aparte del régimen de apartheid y de colonización, es precisamente eso. Lo hemos escuchado a muchos ministros israelíes decir que los palestinos no son seres humanos, son animales. Esto históricamente, esta deshumanización históricamente lleva a lugares muy oscuros. Y ahora está afectando a altos cargos, al presidente del gobierno, a Pablo Iglesias, pero lo sufren las personas migrantes todos los días en la calle, lo sufren muchas feministas a las que se las llama cerdas, lo sufre un montón de gente también, día tras día. Lo hace Dani Esteve, lo hace con todo el mundo, a todo el mundo le llama rata. A mí muchos de los mensajes Ah, de odio que bueno. recibo son emojis de ratitas, que a mí me parecen mucho más dignas las ratas que los fascistas, esto lo tengo que decir. Entonces A yo mí no me tengo ningún parece, problema a con mí me que parece un elemento para poner una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, como las dos que yo le he puesto a Daniel Esteve. En la segunda menciono cómo me llama rata una y otra vez, aparte de muchas más cosas, muchos más insultos que me dedica y por supuesto bulos para difamarme. A mí si alguien me llama rata lo llevo a los tribunales. Yo, en breve tengo el primer juicio con Esteve, la primera audiencia previa. De momento van a ser dos, ya veremos si le pongo una tercera. Ellos intentan, llamándonos ratas, ridiculizarnos, humillarnos, provocar que otros se rían de nosotros, pero también, sobre todo, trasladar la idea de que somos animales repugnantes, e igual con la intención de decir que nos tienen que exterminar, ¿no? Puede que ese sea para algunos el objetivo. La defensa de Daniel Esteve en su primera causa es que él no me ha dicho esas cosas, que lo ha dicho posiblemente una inteligencia artificial que crea sus vídeos porque alguien le ha hackeado desde hace años las cuentas en las redes sociales. Realmente no he visto defensa más patética. Es la de verdad que pena, es de auténtica pena, aunque su abogado era Saime da Pena, precisamente en la defensa que hizo. Ya veremos qué opina el juez en ese sentido, pero está claro que la animalización es muy, muy peligrosa. Y por cierto, se me ha caído ya un auricular, se me ha caído un libro, se me ha caído al suelo también el boli con el que estaba tomando nota. Yo creo que hoy, 27 de abril, algo habré hecho, que hay mucha gente que está hablando de mí y por eso se me están cayendo las cosas. En fin, no sé qué habrá pasado hoy. Bueno, el lunes y contraintuitivamente yo estoy de buen humor. ¿Y por qué estoy yo de buen humor? Pues porque ya hay dos posibilidades de que Vito Aquiles acabe en el trullo. No una, no dos, sino dos posibilidades de que Vito Aquiles acabe en el trullo. Pues, a ver, yo sí creo que eso, que la animalización es una de estas estrategias que tienen de deshumanización. No es la única. Además, hay una cosa, bueno, a mí, por ejemplo, o sea, el uso de la sanitización, ¿no? O sea, que no me ducho, que huelo mal, todo este tipo de cosas, este tipo de higienismo es también una de las estrategias que utilizan. A mí me fascina que estén tan preocupados por la higiene del resto de personas, gente que es probable que no sepa limpiarse el culo bien. Pero me fascina el hecho de eso, o sea, como que, o sea, esta lógica que también la usaban, por ejemplo, en el primer franquismo, en el primer fascismo, esta lógica de la higiene, de la sanitización como una cosa, claro, ¿no? O sea, como a desinfectar el mundo de rojos. Eso es una de las maneras. La patologización, enfermos mentales, este tipo de cosas que también se utilizan mucho, también son una manera pues bueno, de estas estrategias para confrontar. O sea, quiero decir, bueno, pues o sea, ni siquiera es confrontar, es directamente intentar destruir al enemigo o generar por lo menos que haya una masa social que no vea con malos ojos, pues eso, es el exterminio de una parte de la población. ¿Tú sabes quiénes eran los rojos que tenían mucha hambre y muchos piojos? Los que metían en los campos de concentración franquistas y los asesinaban ahí dentro o los sometían a trabajo forzado. Pero hoy en día nos pretenden identificar a los rojos con eso, con ser sucios, con ser unos guarros, con tener piojos, con no lavarnos. Los hijos de o los nietos de esos franquistas que en su momento se jactaban de estar continuamente persiguiéndonos, torturándonos, asesinándonos. Y bueno, parece que hoy quieren ostentar algo bueno, según ellos. Igual lo que están haciendo es retratarse, pero bueno, cada cual que interprete. Lo que sí deberíamos tener es más información y más educación y más formación sobre historia, no solamente en nuestras casas, que falta nos hace, sino en las escuelas. Pues tenemos ahí un déficit importante de no saber qué es lo que nos hicieron a los rojos en el franquismo.
Sí, o sea, yo creo que eso es imprescindible, la memoria, además, de cómo ha actuado el franquismo y el fascismo en otras épocas, nos lleva a identificar mejor lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Porque ahora sigue habiendo mucha gente que dice que ahora se le llama fascista a todo el mundo, ¿no? O facha, bueno, pero aparte de que facha y fascista no es en el uso lo mismo, pero lo que hizo Abascal el otro día en Granada, ese escuadrismo fascista de mandar a tus seguidores a cargar contra manifestantes antifascistas que estaban manifestando pacíficamente, eso es una técnica histórica del fascismo que sabe muy bien que es muy difícil que llegue al gobierno por la vía democrática, porque bueno, esto de que Hitler llegó al poder ganando las elecciones, bueno, sacó un 33% de los votos y luego tuvo que hacer un atentado de falsa bandera para llegar al poder. Pero entonces, este tipo de estrategias, conocer el pasado, pues también de cómo los fascismos han ido evolucionando o incluso, o sea, el pasado, pero también, por ejemplo, cómo se han articulado en otros sitios del mundo. Tenemos una derecha fascista que no ha tenido una idea original en los últimos 40 años. Esto de la prioridad nacional de ahora se lo han copiado los franceses. El tema de España primero es el MAGA de Estados Unidos. Todo es importado. Estos que hablan tanto, ¿no?, de que la izquierda woke que viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, la ultraderecha española no ha tenido una idea original en los últimos 40 años y se entiende mucho de cómo están pasando aquí las cosas y de dónde sacan las ideas, si se mira también fuera y si se mira en la historia también, porque hay unos paralelismos que para cualquiera que los conozca o profundice un poco son muy evidentes. Oye, hay una cosa también que me ha llamado mucho la atención en los últimos días y esa nueva pureza nacional que el portavoz de Vox en Cataluña ha trasladado con eso de que el rey Felipe no es español porque no es de padres y madre española, que solo es español el que es hijo de padre y madre españoles o nacidos en España, la pureza de sangre, eso tan propio del franquismo también, esa nueva pureza nacional, en la que Vox se hace la picha un lío y no son capaces de concretar. Cuando luego le preguntan a Abascal, dice que, bueno, que él que sabe, que serán los españoles legales, pero que hay españoles legales que nunca deberían ser legalizados porque tal y porque cual. Pero al final, ¿qué hay detrás de todo eso en cuanto a la pureza del español? Bueno, primero que Abascal ya dijo el otro día que eso se lo dejaba a los universitarios, como, como diciendo una cosa que es una realidad y es que es imposible definir ser español. Es absolutamente imposible. Primero porque la nación es una entelequia. Segundo porque España es muchas cosas, pero ninguna es lo que dicen los fascistas. Y tercero, porque no quieren utilizar el término que se utilizaba en el fascismo, esto lo decía Arantxa el otro día también en Despierta, que es la anti-España. Ellos siempre han hablado de la anti-España. Para ellos, español es el que piensa como ellos. Es el blanco católico, nacional católico, con una familia heterosexual. Y el resto no son españoles. Pero claro, eso lleva pues a una imposibilidad. Pues eso no se puede poner sobre un papel legalmente. Porque español es, bueno, ahora no lo sé. Ortega Smith, ahora ya no sé si es español o no, Ya es menos. pero claro, un poquito menos. Pero, por ejemplo, español es Vito Quiles, que tiene una madre, si no me equivoco, o un padre que es italiano o de familia argentina. Española es Cayetana Álvarez de Toledo, que es argentina, pero española probablemente no soy yo, y mis padres son los dos de Madrid. Pero yo, simplemente por ser feminista, a lo mejor por ir tatuada, incluso por llevar pelos en los sobacos, probablemente ellos ya no quisiesen que yo fuese española. Lo que pasa es que eso es muy difícil de poner sobre un papel. Entonces, claro, se hacen una picha un lío porque es imposible, porque es que en el momento en el que realmente definan, fíjate si se hacen la picha un lío, que lo que han hecho en Extremadura es, bueno, en un sitio donde además la emigración de personas extremeñas nacidas en Extremadura es tan grande porque se tienen que ir, porque no encuentran trabajo y no pueden tener y construir una vida en su tierra, ahora igual no pueden volver, porque la manera que tienen de decir si alguien es español o no es el empadronamiento y tienes que estar 10 años seguidos empadronada. Yo acabo de volver de Madrid a Madrid. Yo llevaba 3 años viviendo en Mallorca. Yo hasta dentro de 10 años no voy a ser tampoco española, ¿no? Porque la prioridad nacional es eso, la prioridad nacional, su idea es
que se mida por el padrón, que se mida por cosas que son imposibles de medir. Y es eso, es absolutamente imposible, pero les da igual, porque no necesitan definirlo. El fascismo nunca, o sea, Vox no necesita que sus ideas se puedan llevar a cabo. No necesita que puedan definir las cosas que dicen que van a hacer, ni los conceptos que utilizan. No, o sea, quiero decir, hablan muchísimo de España y luego están a sueldo de los sionistas de ACOM y de Donald Trump. Y a la mínima que podría, o sea, que pudiesen, venderían España por 4 duros, como hicieron sus antepasados. Pero ellos no necesitan definir bien prioridad nacional. Les basta con generar ese, bueno, pues ese odio y ese azuzar contra el diferente cuando, claro, sí que a mí esto me hace muchísima gracia por eso, porque hay tanta gente dentro de Vox y, o sea, los venezolanos mismos que votan a la derecha de este país, esos, ¿qué prioridad nacional tendrían? Pues probablemente, como voten a la derecha, tendrían más prioridad nacional que tú y que yo, Rubén. Absolutamente. Oye, pero aparte, si al final el trasfondo de todo esto, de esa pureza de ser español, lo que nos intentan trasladar es la idea de que el penúltimo se enfrente al último y no al que está arriba. Es decir, que no nos metamos con Juan Roig, que nos sube los precios en Mercadona para forrarse e incrementar beneficios un 25% cada año, que nos metamos con el pobre inmigrante que está cuidando a nuestros mayores o que está recolectando la fresa, pasándolo bien mal, haciendo los trabajos más duros, que nos enfrentemos a él porque es el que nos está provocando que nos quiten los trabajos, evidentemente. A mí un inmigrante no me va a quitar el trabajo y a la inmensa mayoría de ciudadanos tampoco, salvo que queramos hacer esos trabajos tan duros. Y evidentemente ese inmigrante no llega a España con una paguita y poniéndole un piso gratis porque eso es una invención de la extrema derecha. Pero más allá de eso está, dentro de ese odio, dentro de ese egoísmo, de esa falta de empatía por el que sufre, ha habido algo que nos ha llamado la atención y lo tuiteaba Teresa Rodríguez, la ex líder de Adelante a Andalucía, como Cristina Peláez, una candidata al Parlamento de Andalucía, es la portavoz de Vox en Sevilla, planteaba que nunca poner por delante al hijo de un inmigrante de a nuestros hijos. De alguna manera estaba trasladando la idea de que el hijo del vecino no merece que le demos un plato de comida, primero hay que dársela al nuestro, y aquí el compartir, el que nuestros vecinos hayan nacido donde hayan nacido, no son bienvenidos en nuestra casa porque por encima de todo hay que poner a los nuestros, a los que son de nuestra sangre, eso es discurso fascista, pero sobre todo, para el que no tiene hoy muy claro en qué consiste el fascismo y de alguna manera banaliza la palabra fascista, al final es un discurso de odio, pero sobre todo proyectando el egoísmo, la falta de empatía con el que sufre. Y a mí me gustó mucho ver cómo muchísima gente en Twitter le contestaba a esta señora que de toda la vida, en nuestras casas, en nuestra tierra, en Andalucía, cuando era la hora de la merienda, venía no solamente nuestro niño, sino venían todos nuestros vecinos a merendar, o en mi caso, como mi madre o mi abuela le ponía de merendar a distintos niños del barrio, de la zona, de la calle, porque todos eran bienvenidos a casa y desde luego no se le preguntaba a ninguno, tú eres gitano, tú eres negro, o ¿dónde naciste tú? Eso es totalmente secundario, o más que secundario, es que no le importa a nadie, ¿no? Pues ese criterio de compartir, que la gente sana, los andaluces, los españoles tenemos, de compartir una merienda, un desayuno, un almuerzo con familia, con amigos, con conocidos, con vecinos, para ellos no, para ellos es la prioridad de nosotros los primeros, los que hayan nacido fuera de España después. Y yo creo que eso al final choca con el discurso de la inmensa mayoría de la gente normal, de la gente a la que no la han, digamos, infectado con ese virus del odio que ha podrido tantas mentes, ¿no? El que la gente normal concibe que al hijo del vecino, da igual donde haya nacido el vecino y su hijo, lo van a invitar a merendar si toca, junto con su hijo, porque son amigos, porque son vecinos, porque son compañeros de escuela. Yo creo que eso también es lo que tenemos que trabajarnos desde la izquierda, ¿no? Proyectar que somos iguales y que al prójimo, ese mensaje tan cristiano, pero que al final es tan de izquierda, al prójimo lo que hay que hacer es ayudarlo. Yo es que creo que eso que acabas de describir, Rubén, eso es la humanidad. O sea, ser humano, ser un ser social, vivir en comunidad, implica ese sentimiento de colaboración, que es lo que nos ha llevado a evolucionar hasta el punto en el que estamos. Que esto de la idea, ¿no?, de que antropológicamente hemos evolucionado en base a la competencia es mentira. El ser humano ha evolucionado y ha llegado a donde está gracias a la colectividad, a la construcción en colectivo y a esa generosidad de tejer en común y de ser capaces de avanzar sobre las espaldas de los anteriores. O sea, quiero decir, los avances tecnológicos, todo
es un proceso en el que hemos avanzado como sociedad. Y tú ponías el ejemplo, por ejemplo, de que venían los inmigrantes a quitarnos el trabajo. Ahora eso, como parece que no falta tanto trabajo, se ha diluido un poco y ahora es que nos vienen a quitar la vivienda y los servicios públicos, ¿no? No, quien viene a quitarnos la vivienda es Blackstone. Esos tampoco son nacionales, pero a esos no les toca ni un pelo. Entonces, claro, dicen mucho este discurso, ¿no? De, bueno, si tuviésemos, le podíamos dar al vecino, pero mientras no tengamos, hay que darle solo al de aquí. Hay de sobra, hay de sobra. En este país hay riqueza para dar de comer a todo el mundo, para que todo el mundo tenga una casa, pero está muy mal repartida, porque hay gente que tiene gran porción de la riqueza que nos debería llegar a todos los demás, que tienen secuestradas las casas. Mucho de ese capital, además, extranjero, que además luego es el mismo que se beneficia con la industria de la guerra, es el mismo que se beneficia, porque son capital sionista y estadounidense, que se beneficia con el genocidio en Palestina, que son los que militarizan nuestras fronteras. Esa gente es la principal interesada en que señalemos al de abajo, tú lo has dicho, pero es que esa idea, ¿no? De la escasez, de que no tenemos suficiente, de que los servicios públicos no pueden atendernos a todos. No, mira, los servicios públicos no nos pueden atender a todos porque hay una estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos para que se lo lleve crudo la privada, en educación, en sanidad, en dependencia. Y la realidad no es que falte dinero, la realidad es que lo tienen unos pocos, y lo tienen unos pocos que viven el cuerpo de rey a base de que el resto no podamos llegar a fin de mes. Y sin embargo, esa gente, que también mucha es extranjera y mucha otra es nacional, y de fortunas de muchísimo, históricamente, de muchísimo tiempo, a esa nunca se les toca un pelo. Entonces, cuando a Vox, yo esto me lo pregunto mucho, ¿no? Con la prioridad nacional, ¿quién va antes? ¿Blackstone o Laura, la vecina de Vallecas a la que van a desahuciar la semana que viene? Ahí, ¿dónde está la prioridad nacional? Pero es que, si es que la derecha no tiene patria, su patria es el dinero. La izquierda no debería tener patria tampoco, nuestra patria tendría que ser el próximo, el otro, pero ellos se llenan la boca de ella y realmente lo único, bueno, su bandera es un billete de 500 euros y, y nosotros tenemos, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que tejer esa colectividad, tenemos que, además creo que históricamente en los movimientos militantes de izquierdas, no se ha atendido en el sentido de no se ha reconocido a la gente migrante como parte de, bueno, pues de esa clase obrera, y yo creo que en eso tenemos también que hacer una reflexión desde la gente militante de izquierdas, que muchas veces no hemos sido capaces de articularnos o tejer en colectivo con las organizaciones donde se organizan las personas migrantes, con las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que las mujeres dividimos a la clase obrera o que los migrantes dividen a la clase obrera. Yo creo que no, que lo que divide a la clase obrera es precisamente no saber o no ser capaces de ver todas esas, bueno, pues el racismo, el machismo que hay en ciertos sitios y que muchas veces han expulsado a mucha de la gente de los espacios de militancia donde tendríamos que estar organizándonos en colectivo. Y creo que frente a estos fascistas que lo único que quieren es proteger los intereses de los mismos, de siempre, que son los que ganan cuando nos enfrentamos entre nosotros, la única manera que, o sea, que tenemos de realmente hacerles frente es la organización colectiva y estas redes de solidaridad porque, bueno, pues ante el desmantelamiento de los servicios públicos que bueno, pues que desmantela la sanidad en Andalucía, aquí también, pero también ante el aumento del gasto militar del gobierno que hace que haya muchísimo dinero que, por ejemplo, podría ir a viviendas. O sea, se van a gastar un dineral en aumentar el gasto militar, y un 1% del gasto anual del gasto anual en armamento y en defensa, se lo van a gastar en 5 años en vivienda. Claro que hay dinero, lo que pasa es que hay gente muy poderosa que decide para qué gastarlo y nunca lo gasta en mejorar la vida de la clase trabajadora. O lo gastan poco, sin duda. Y está claro que lo colectivo, los movimientos ciudadanos, que tenemos que aglutinar cada vez a más gente de más capas sociales y de fuera, o que vienen de fuera de nuestro país también son claves. Lo colectivo es a lo que más miedo le tiene la derecha y la extrema derecha, porque el colectivo es el que moviliza, es el que saca gente a la calle, el que saca gente a reivindicar, a denunciar, etcétera. Así que sí, nos tenemos que tomar nota todos de la necesidad más de colectivizar las reivindicaciones
y la lucha, que aquí no somos voces independientes, que porque tengamos determinada presencia en redes somos los Robin Hood que van a salvar a los demás. La clave son los colectivos, y yo precisamente estoy en uno desde hace muchos años, que es Facua, que tenemos a cerca de 250.000 de personas dentro, porque precisamente creemos que para defender los derechos de la gente, en este caso como consumidores, frente a abusos en el mercado, la clave es ser un gran colectivo, un gran movimiento ciudadano. Oye, por cierto, me ha gustado esa alusión que hacías a que la patria de la extrema derecha es un billete de 500 euros, pero te quería matizar que sobre todo un billete de 500 euros de dinero público, porque la clave es que esta gente Total. vive de lo público. Esos que tanto nos acusan a los demás de vivir de paguitas, ellos son los primeros que viven de lo público y que demonizan lo público, que demonizan las subvenciones, por ejemplo, a partidos políticos, pero no paran de recibir dinero público esos partidos, y sobre todo el caso de Vox, que luego desvía a la fundación de Eso te Abascal, iba en a la que decir se para forran luego. él y su gente, ¿no? Sí, y de Oye, hecho, además, claro, o sea, es gente que vive de paguitas y no solo ellos, quiero decir, no hay negocio más subvencionado en este país que el rentismo. El rentismo tiene subvencionados los impuestos, tiene ayudas para reformar las casas, tiene ayudas para los impagos. O sea, en este país los rentistas viven de extraer el salario de la clase trabajadora y del Estado, viven de paguitas. Y así mucha gente en este país, quiero decir, ¿qué es si no el gran decreto que han sacado para paliar la crisis derivada de la guerra en Irán, sino beneficios fiscales para gente millonaria, es decir, paguitas, es decir, ayudas para que tengan que pagar menos dinero que les debería corresponder? O sea, en este país hay mucha gente que vive subvencionada con dinero público y que no debería estar subvencionada con dinero público, porque el dinero público debería utilizarse para la gente que lo necesita, no para la gente que tiene dinero suficiente para llevar a sus hijos a una escuela pública, pero que les quiere llevar a una privada y entonces les vamos a subvencionar la escuela privada. No, ese dinero, o sea, en este país hay porcentajes, ahora no me acuerdo de los datos, pero de que el percentil más bajo de clase trabajadora llega y tiene menos acceso a ayudas que un percentil mucho más alto de esa clase. Entonces, no es verdad. En este país, quienes más viven, o sea, los que se matan a trabajar en este país es la clase obrera, especialmente los migrantes irregulares, que se matan a trabajar sin tener acceso absolutamente a ningún tipo de derecho, y quienes viven a cuerpo de rey a costa de expropiar la plusvalía, los salarios de la clase trabajadora, son los que siempre han sido los señoritos, siguen siendo los mismos. Hay distintas maneras de ser señoritos que hace 100 años, pero son los mismos. Son las empresas del IBEX que cobran 60 veces más que sus trabajadores. Son esa gente que se hace de oro a base de, pues sí, de la precariedad del 90 y pico por ciento de la población, porque es que somos muchos si es más. que, si es que es evidente, si es que el inmigrante no tiene capacidad de saber cómo acceder a determinadas subvenciones, igual hay muchas que se podría acceder a ellas y se les escapan. Es que cuántas miles y miles de personas no tienen ni el bono social eléctrico siquiera, porque no saben cómo dar con él, cómo pedirlo, qué requisitos cumplir. Y en cambio, la Casa de Alba se las sabe todas para recibir subvenciones, e Iberdrola, Endesa, reciben miles de millones de euros de dinero público y son los que más se están beneficiando, por ejemplo, de los fondos europeos, de los Next Generation, que la gente de a pie no sabe, el currito que se dedica a picar datos en una empresa no tiene ni idea de cómo acceder a una ayuda pública, pero en cambio los grandes empresarios se están forrando de ese dinero público. Pero claro, aquí el truco, el mantra de la derecha es que son las organizaciones de la izquierda los que viven de las paguitas, la gente que vive subvencionada, y son ellos también, esos partidos de la derecha, los que están viviendo de lo público muchas veces a cuerpo de rey, como es el caso del millonario Abascal. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque antes han mencionado Palestina, y cuando se menciona Palestina hay que pararse en eso y hablar. Y además tú estuviste en Gaza con la flotilla. Creo que es interesante que profundicemos en eso. Te quería leer unos datos de un informe del Comité de Protección de Periodistas, el CPJ, en 2025. Dice ese informe: el 66 de los periodistas asesinados en el mundo son responsabilidad de un solo país, Israel. Y aquí tenemos a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, siendo el mayor lameculos de Trump, mientras Sánchez pide un ejército europeo para mañana mismo, con un panorama que tenemos por delante en el que no sé cómo podemos mantener la esperanza de que la verdad sirva para algo dentro de lo que está pasando y de lo mucho que influye Israel en manipular la información, en manipular la realidad y en tener voceros a sueldo, incluso en algunas televisiones, para darnos un discurso de lo que pasa muy diferente a lo que pasa realmente, que es un genocidio y es asesinar a niños y es
meterle fuego a niños y a mujeres y disfrutar con ello incluso como si fuera un espectáculo, ¿no? Mira, hablábamos antes, ¿no? De esta gente como Vito Quiles, ¿no? Que se arroga a ser periodista valiente e incómodo. No, periodistas valientes e incómodos son los que han sido asesinados en Israel, o sea, en Palestina, por el Estado genocida de Israel. Esos son los periodistas valientes que hacen el periodismo que es realmente necesario. Los 100 o los más de 100 periodistas que están ahora mismo en las mazmorras sionistas por hacer periodismo en un sitio además donde no dejan entrar a periodistas internacionales, y los periodistas palestinos son tratados como son tratados todos los palestinos, como si no fuesen seres humanos, y son bombardeados por hacer su trabajo. Ese es el periodismo real, valiente, importante, y del que yo me o sea, como del que a mí me hace sentirme orgullosa de trabajar en periodismo. Esa gente que se va a una zona de guerra a documentar cómo Israel coloniza territorios, hace una limpieza étnica y bombardea escuelas, hospitales, y además, bueno, esto se dice mucho, ¿no? Que la primera víctima de una guerra siempre es la verdad, pero bueno, más allá de esa frase, hay mucha gente que ha estado en Gaza y que sigue en Gaza, que son tremendos periodistas y tremendos profesionales que hacen su trabajo pues en unas condiciones de precariedad estructural, tecnológica, en medio de un genocidio, que es la gente a la que de verdad deberíamos homenajear en el periodismo, porque esa es la gente em, que de verdad ha puesto el cuerpo por intentar, pues por intentar visibilizar una cosa que han intentado callar durante mucho tiempo. Yo creo que además em, o sea, hemos asistido a una cosa pues increíble, porque es la primera vez que vemos un genocidio televisado 24/7 en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Creo que eso hasta cierto punto, bueno, ha tenido yo creo que dos efectos. Uno, que es como también un poco nos ha insensibilizado un poco, ¿no? Ver tanto horror todo el rato en nuestros teléfonos móviles. Pero por otro lado, ha impedido el control del relato por parte de una potencia genocida que a lo mejor en otro momento de la historia habría tenido mucho más fácil tener un control sobre el relato, porque claro, cuando tú tienes una cárcel a cielo abierto que estás bombardeando hasta dejar plana, es muy difícil que de ahí salga información, y los periodistas lo han conseguido. Los periodistas palestinos que trabajan en Gaza, la mayoría eran palestinos y son palestinos y palestinas, muchos de los que han sido asesinados lo eran, han conseguido hacer que en el resto del mundo hayamos tenido un cierto acceso a la realidad de ese genocidio, que sí que creo que ha sido hasta cierto punto importante para, pues bueno, por lo menos para concienciar. Yo creo que aparte es imprescindible la organización colectiva, lo hablábamos antes, pero yo creo que la organización colectiva que se ha visto, o sea, yo creo que el verano pasado, cuando yo me monté en la flotilla, asistimos a una sublevación mundial contra el genocidio en Palestina. En, en Italia hubo una huelga general que paró los puertos, aquí se paró la vuelta, pero no solo, hubo manifestaciones multitudinarias en muchos sitios, y hasta cierto punto eso obligó a hacer este cierre en falso, que fue el falso plan de paz de Trump, que se fue a Egipto a que todos los líderes, incluido Pedro Sánchez, le rindiesen pleitesía a un plan que es un plan de colonización para convertir Gaza en un resort de lujo sobre los cadáveres y las ruinas de Gaza, y aquí obligó bueno, a aprobar un embargo que por lo menos tuviese la fachada de que iba a hacer algo que luego hemos comprobado, desgraciadamente, a través de otras periodistas valientes como Olga Rodríguez y de los colectivos organizados del BDS que documentan los barcos que siguen pasando por nuestros puertos, o los contratos que se siguen firmando con la excepción de seguridad nacional, que no servía, que era un coladero y que iba a seguir garantizando bueno, pues relaciones con el Estado genocida de Israel, que a día de hoy, por ejemplo, España no solo mantiene relaciones comerciales en materia de armamento, mantiene relaciones comerciales, diplomáticas, académicas, y de todo tipo con el Estado genocida de Israel, culturales. Van a venir ahora, creo, al Mundial de escalada, y van a participar con total tranquilidad, si no lo impide la sociedad civil organizada. Para mí eso es imprescindible. Creo que los periodistas, además, que nos subimos a la flotilla, lo hicimos más como militantes que como periodistas. De hecho, a mí lo que me llevó a subirme a esa flotilla no fue tanto
la labor periodística, sino ya el hecho de, yo llevaba mucho tiempo además organizada y militando en el movimiento de Palestina en Mallorca, el hecho de un momento de desesperación, de sentir que nada servía, que no estábamos consiguiendo, llevábamos años manifestándonos sin que nada cambiase ni en Palestina ni con nuestro propio gobierno, y, y un momento de intentar retomar la capacidad de hacer o de intentar creativamente hacer una cosa algo distinta que pudiese mover un poco el, bueno, el mundo hacia un lugar que queríamos, y funcionó, pero no funcionó solo la flotilla, funcionó sobre todo lo que ese símbolo que era la flotilla implicó en los países de la gente que íbamos en los barcos. Porque yo creo que, bueno, sobre todo en los países europeos, yo esto lo digo siempre que se me da la oportunidad, nosotros la mayor responsabilidad que tenemos no es liberar Palestina de Israel, no es irnos allí y liberarles. La libertad en Palestina la van a conseguir los propios palestinos. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que la Unión Europea y que Estados Unidos deje de financiar y vender armas a los israelíes para que sigan matando y genocidando al pueblo palestino. Porque los que tienen que decidir sobre su propio destino son los palestinos, y nosotros nos tenemos que organizar contra nuestros propios gobiernos aquí para evitar que la estructura de impunidad, de complicidad, de responsabilidad y de financiación por parte de los gobiernos europeos, por parte de Estados Unidos, consiga que Israel pueda seguir estando en la posición en la que está. Porque si Israel se le hubiese tratado igual que se ha tratado a Rusia, Israel habría caído como Estado, se habría deshecho económicamente hace mucho tiempo, porque Rusia es un país mucho más grande que lleva 20 paquetes de sanciones, tiene una economía pues basada también en la extracción de materias primas, es una economía más robusta, digamos. Israel depende muchísimo, casi completamente, de sus exportaciones e importaciones como de alto valor tecnológico con Europa y con Estados Unidos. Si nosotros de verdad les sacásemos del sistema SWIFT bancario, por ejemplo, que es una cosa que se hizo con Rusia, Israel no tiene manera de mantenerse económicamente, ni demográficamente, que es el otro gran reto que tiene el Estado genocida de Israel Absolutamente. para Oye, mantenerse en la zona. por cierto, Alejandra, Sí. en la flotilla, que hablamos de un elemento simbólico en cuanto a proyectar la necesidad de movilizarse contra lo que está haciendo el Estado genocida de Israel, en la flotilla seguro que lo pasaste mal, fueron muchas semanas en un barco que no era precisamente un crucero, lo que estabais haciendo los de la flotilla, pero también creo que lo pasarías bien en cuanto a conocer gente, conocer más o profundizar en relaciones o conocer gente a la que no conocías de nada más que por haberla leído en las redes, en medios y tal. ¿Tienes alguna experiencia especialmente positiva de haber conocido a alguien que te haya llenado, ¿no? En ese sentido, durante ese viaje. Yo creo que, en general, lo que pasa en este tipo de experiencias, ¿no? En el que se junta gente militante que tiene muchas experiencias militantes en muchos sitios, que fuimos muy disciplinadas en muchas circunstancias, que teníamos un bagaje, es que en general aprendes mucho de todo el mundo. Y yo recuerdo sobre todo, para mí, el mayor momento de eso, como el momento en el que además tienes tiempo para sentarte y escuchar más historias, aparte de las horas muertas en el barco, es la cárcel. Yo pasé 5 días en una celda con otras 13 personas, 13 mujeres, entre ellas estaba Greta Thunberg, que cayó en mi celda, pero, pero yo recuerdo, por ejemplo, un momento en el que las compañeras que sabían leer árabe nos leyeron las inscripciones que estaban en las paredes de la cárcel y nos contaron las historias de los presos palestinos que habían pasado por esa misma celda antes que nosotras. Y fue un momento muy solemne y muy bonito, y yo aprendí mucho además de una compañera periodista también sudafricana, ya bastante mayor. Aprendí mucho de mis compañeras griegas, muchas cosas que no sabía, como de militancia de base. O sea, fui a despedir la flotilla hace un par de, el 12 de abril, cuando salía de Barcelona, y volví a ver a gente que no veía desde la cárcel. Y, y bueno, claro, o sea, lloramos un montón porque es una experiencia que desde lo personal te une mucho, además, en base a un objetivo conjunto que hace que muchas de las rencillas que se pueden tener como personas, a lo mejor, en un espacio muy reducido como es una celda que se supone que es para 5 personas, para 14, no importen tanto, porque nosotras, sobre todo, además, lo que hacíamos mientras estábamos allí era pensar qué íbamos a hacer cuando íbamos a volver, qué teníamos que hacer cuando viniésemos, cómo nos íbamos a organizar aquí, qué habíamos aprendido
de esa experiencia y cómo la podíamos trasladar a nuestras experiencias militantes aquí a la vuelta. Y, o sea, para mí, como militancia fue una experiencia pues muy enriquecedora en muchas cosas, pero sobre todo creo que para mí lo más importante de la flotilla a nivel de experiencia es una sensación que creo que se había perdido desde, por lo menos en el Estado español, desde hace un tiempo, y es que, joe, que parecemos gente muy impotente y muy pequeña, y sin embargo te unes y paras la vuelta, y te unes y le arrancas medidas a los poderosos, y puedes llegar a hacer a los poderosos temblar y que por lo menos tengan que inventarse alguna mierda para desmovilizarte, que la gente muy pequeña que se puede sentir muy impotente, que puede decir: "¿Qué soy yo sola en mi casa? ¿Qué puedo hacer contra un genocidio?". Pues se pueden hacer muchas cosas. Y organizadas, somos muchas y somos mucho más poderosas, y creo que eso es lo más bonito que yo puedo decir de la flotilla. A mí hay algo, Alejandra, que me ronda en la cabeza, que tú estuviste secuestrada junto a más compañeros 6 días, pero al final tenías un pasaporte europeo, un cónsul que mejor o peor aparecía por allí, erais de alguna manera presos políticos occidentales bajo el foco de las cámaras, pero viendo lo que viste en esos centros de detención, el trato de los soldados y la absoluta impunidad que en la que operan esos soldados israelíes, ¿cómo crees que es la detención de un ciudadano palestino? Bueno, o sea, lo primero que es que para escuchar la experiencia de la detención de personas palestinas, se puede escuchar a un montón de gente palestina que lo ha sufrido y de hecho sigue en las cárceles, pero que lo pueden contar mucho mejor que yo. Pero yo sí vi, o sea, yo era muy consciente de que pese a que, insisto en que, o sea, fuimos negadas de todos nuestros derechos básicos, no solo de comida, se negaron medicamentos, productos de higiene femenina, éramos muy conscientes de que a los presos palestinos se les trataba muchísimo peor. Primero, porque además leímos las inscripciones. Segundo, porque había marcas de ejecuciones en el patio, había sangre, y había una bandera, había una pancarta gigante, con Gaza destruida, que ponía en árabe, no en hebreo, la nueva Gaza. O sea, el nivel de violencia que sufre la población palestina, simplemente por ser palestina, porque, claro, es gente, como hablábamos antes, ¿no?, de la deshumanización, es gente que, que por el hecho de ser palestinos ya son terroristas. O sea, quiero decir, tú has nacido, tienes 2 meses y ya eres un terrorista para el Estado de Israel. Y, o sea, la experiencia de pues claro, no, o sea, tuvieron mucho cuidado de que nosotros no nos cruzásemos con nadie palestino, pero sí tuvimos varias experiencias con los guardias, que eran israelíes, y, y son una población también absolutamente, programada para pensar que los palestinos son, seres, animales, que nosotros claro, nosotras intentamos en algún momento había varias estrategias también, pero preguntarles también a los guardias como: "Pero, ¿de verdad os parecemos terroristas?". Y claro, como nosotras éramos blancas, muchas de nosotras, no todas, porque había mucha gente en esa flotilla que no era ni europea ni tenía un pasaporte europeo, que fueron deportados además vía Jordania a pie, em, y que además fueron tratados peor porque Israel es un estado absolutamente racista. Gente racializada, mucha gente que venía de lugares como Túnez, Malasia, que estaba en la flotilla y que fueron tratados peor que nosotras que éramos blancas, y aún así mejor que los palestinos, pero sí son una sociedad, por lo menos la parte que yo conocí, absolutamente lobotomizada para pensar que los palestinos son sus enemigos ancestrales y que esto es una guerra por su propia supervivencia y su existencia, y que cualquiera que ayude a los palestinos o que le parezca mal lo que está pasando es gente que ha sido, bueno, pues que ha sido engañada por Hamás, que es lo que nos decían, porque nosotros les decíamos: "Pero nosotros os parecemos terroristas", por intentar también un poco, es como: "Mira, yo soy soy española, o sea, yo no soy de Hamás". Em, y decían: "No, vosotras no, pero estáis engañadas por los terroristas", ¿sabes? Que bueno, dicho sea de paso, que yo, mi opinión aquí es que la resistencia del pueblo palestino es, legítima por todos los medios, no lo digo yo, lo dice la ONU, y eso incluye también los armados, porque si tu pueblo está siendo genocidado,
qué menos que puedas coger un arma para defenderte. Pero, pero bueno, sí, yo creo que eso, que no, que yo creo que, bueno, si es que es eso, o sea, no hace falta creerlo, solo hace falta ver cómo salen los presos palestinos de las cárceles, los que consiguen salir. Ahora, además, han aprobado la pena de muerte por horca para terroristas. Insisto, terrorista es cualquier palestino. Entonces, cualquier palestino que está ahora mismo en las cárceles israelíes puede acabar ahorcado. Pues esa es la realidad de lo que simboliza y significa el Estado genocida de Israel. De hecho, Y imagínate en esta realidad en la que vivimos, donde el PP y Ayuso especialmente nos dice que ETA está más viva que nunca y nos vende que hay terrorismo, un terrorismo totalmente inexistente, pues uno no se puede ni imaginar qué será el terrorismo para el Estado genocida de Israel, que será realmente un terrorista allí, pues alguien sencillamente que intente ejercer el derecho a la libertad de expresión, muy posiblemente, ¿no? Oye, Alejandra, totalmente. llevamos charlando algo más de hora y media, analizando distintos temas de la actualidad y para acabar siempre nos gusta hacer un mini test con preguntas de respuesta rápida, muy improvisado. No sé si se puede hacer en el formato que te voy a plantear, el dar una respuesta bien corta a preguntas un tanto complicadas que me han elaborado mis guionistas, pero bueno, te voy a retar a ello a que me des prácticamente una frase, un titular o Perfecto. un veredicto, ¿eh? No quiero un análisis de politóloga de 5 minutos, sino flashazo. Un titular. Vamos a empezar. Hacen falta 5 cafés cargados para responder con un solo sorbo para ver si estamos despiertos como parece, pero ya te digo que vamos a intentarlo. La primera, el colonialismo silencioso. Pedro Sánchez ha soltado hace poco un concepto que a mí me ha dejado pensando, el colonialismo silencioso de la inteligencia artificial. Tú que hablas mucho de soberanía, lo haces cada mañana, ¿tú crees que la IA y la nueva ola tecnológica es el nuevo plan Marshall o la nueva guillotina para la clase trabajadora? Bueno, colonialismo silencioso de la IA es el contrato que tiene defensa militar con Palantir, porque tenemos nosotros vendida nuestra soberanía nacional a estos tecnooligarcas y tecnofascistas. Yo creo que son neocolonialistas, son reyes, quieren ser reyes, lo que están defendiendo es eso. Y sí, sí, hay un colonialismo, no sé si decir silencioso, porque no son especialmente silenciosos. Bueno, casi un caballo de Troya puede ser la IA para estos tipos, ¿no? Mira, otro titular que me ha dejado preocupado. Bukele delega parte del sistema sanitario de El Salvador en la IA de Google. Y preparando esta entrevista me he encontrado con que Palantir, que acabas de mencionar, que es una empresa de espionaje de un tipo que defiende una oligarquía gobernada exclusivamente por los dueños de las grandes tecnológicas, bueno, pues Palantir tiene sus softwares metidos en no solamente el gobierno, en nuestros ayuntamientos. Está gestionando turnos de enfermería, listas de espera, hasta el mapeo de la Policía Nacional con su software que se llama Gotham. ¿Podemos decir que nuestro país es soberano si nuestra policía y nuestros hospitales dependen de un software que está desarrollado por un multimillonario de Silicon Valley? Yo creo que absolutamente no. Creo que no hay países soberanos en un mundo en el que manda el capital desde hace mucho tiempo, pero creo que la IA es, además, un gravísimo problema, especialmente porque los dueños de esa IA son efectivamente millonarios, muchos de ellos, además, criminales y delincuentes, que evidentemente tienen unos intereses muy concretos y que pretenden, además, hacer injerencia política bueno, política y de poder en la soberanía de nuestros países, y creo que eso es uno de los gravísimos problemas que tenemos ahora mismo. Un tema que hay quien lo ha criticado, pero yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de Rufián, que ahora mismo es mucho más útil llenar TikToks que bibliotecas. Pero si mañana a ti te cierran las redes, si mañana cierran Canal Red, ¿tenemos un plan B o estamos muertos políticamente? Yo creo que se pueden llenar TikToks y bibliotecas a la vez, y creo que se pueden hacer TikToks para llenar bibliotecas. Si mañana nos cierran las redes, probablemente tengamos que encontrar otras redes y otras maneras de comunicarnos, y no sería la primera vez. Yo creo mucho en la organización colectiva y en la inteligencia colectiva para encontrar otras maneras de hacerlo. Si lo han podido hacer desde Gaza, podemos hacerlo aquí. Oye, ¿tú crees que el factor Trump en España, Trump no para de mencionar a España en mítines, en ruedas de prensa, creyendo que está
perjudicando los intereses del gobierno de España y muchos creemos que lo que provoca es justo lo contrario. ¿Tú crees que lo que está haciendo Trump es la mejor campaña electoral que le podía hacer nadie a Pedro Sánchez? ¿O realmente deberíamos empezar a preocuparnos seriamente por lo que nos puede llegar a hacer el gobierno criminal de Estados Unidos? Es probablemente la mejor campaña que le han hecho a Pedro Sánchez sin que haya tenido que pagar un duro, que ahora parece que realmente lleva a cabo políticas valientes en política internacional, porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Bueno, pues Alejandra, ha sido un placer charlar contigo hoy preguntándote yo a ti en vez de tú a mí y espero volverte a ver pronto en el canal. Pues muchísimas gracias por todo, Rubén, y a todo el equipo. Gracias por tenerme aquí hoy. Muchas gracias, un beso muy grande. Igualmente. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber estado durante casi 2 horas de entrevista y no puedo más que decirte que en el canal tenemos un montón de charlas, creo que muy interesantes, con gente muy potente del periodismo, de la política, de la cultura, de la izquierda, en la que dan que pensar y sobre todo cómo luchar contra ese fascismo que está en auge, pero que seguro podemos frenar. Ya sabes, como siempre, dale al like, suscríbete, vente al Patreon, etcétera, etcétera, etcétera. Un beso.